Este es el instituto que os comentaba antes, el Instituto de Análisis de Conducta Antifraude, en el cual hacemos lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver ahora, en lo que nos queda de mañana, una pequeña presentación sobre una metodología muy interesante que nos va a poner un poco las cosas en su lugar. Es un tema totalmente novedoso que integra es un metaprotocolo que integra diferentes protocolos de análisis de conducta y de detección de la mentira en un conjunto que deriva en la posibilidad incluso de hacer un informe pericial de cara a un juzgado o a un tribunal con unas garantías totales, porque se basa en protocolos, en pequeños protocolos científicos juntos todos y bueno, mezclado ahí una especie de puzzle que ahora veréis. ¿Sí? Vale. Fenomenal. Fraude, por tanto, recapitulando, hemos dicho que existe una intención de conseguir un beneficio económico, se causa un perjuicio y, por tanto, si lo vemos desde el punto de vista contrario, abordar la detección y la gestión del fraude supone un ahorro importante para las compañías. Esto es algo importante de recalcar porque cuando ofrecemos a una compañía gestionar su fraude, lo que le estamos vendiendo es un ahorro en algunas circunstancias de muchos millones de euros o de dólares. El tipo de fraude, pues tenemos fraude interno, fraude externo. Dependiendo de qué queramos atajar, vamos a hacerlo de una manera u otra, pero las piezas que vamos a ver hoy del puzzle son las mismas. Lo que haremos es montarlas de diferente manera. ¿De acuerdo? Normalmente se agrupan suele haber básicamente dos departamentos, que es el departamento de seguridad o el departamento de auditoría interna. Hay algunas empresas que tienen un departamento concreto, un equipo, un grupo en detección de fraude. Ya veremos un poquito más adelante que lo ideal sería no que se llamase departamento de gestión del fraude, sino departamento de gestión de personas honradas. Y cuando no hay gente honrada, pues entonces detectamos el fraude. Pero esto es importante porque, por ejemplo, una compañía de seguros, cuando un siniestro le llega a la persona de fraude, chico, la persona de fraude es que trabaja en el departamento de fraude. Entonces, ¿qué se va a esperar que le llegue? Pues un fraude. ¿Vale? Y ahí empezamos mal. Hay que empezar al revés. Hay que pensar que todo el mundo es inocente, que todo el mundo es bueno, que los clientes que ponen un siniestro son legales y lo han puesto porque corresponde. Y si eso no es así, pues entonces tendremos la hipótesis o contrastaríamos la hipótesis de no es honesto y por tanto me está engañando. Pero es importante ese acercamiento inicial, porque como veremos luego, yo pensar que la persona que tengo enfrente es inocente y es buena y me está tratando bien y lo que está haciendo es lícito, me hace dirigirme a esa persona de una manera que consigo que la persona no levante sus barreras. Si yo me enfrento a una persona, además utilizando esta palabra, enfrentamiento, ya voy directo, soy de fraude y voy pensando que me estás defraudando, mi comunicación, incluso la inconsciente, que es quizá la que más vale, le va a estar lanzando mensajes de yo voy a cazarte. Y el yo voy a cazarte, cuando alguien viene a cazarte, ¿tú qué haces? Protegerte, ¿de acuerdo? Cuando una persona no siente que alguien va a cazarle, pues no tiene por qué protegerse de nada. Cuando siento que van a ir a por mí, pues me protejo. Y entonces aparece el giro en la entrevista que incluso a nivel policial da muy buen resultado, que es pues que la persona entienda que estás ahí para ayudarme, ¿de acuerdo? Bueno, pero en general, eso yo creo que quizá no lo vemos ninguno de nosotros, pero sería ideal que los departamentos de fraude no se llamasen de fraude, se llamasen de detección de gente honesta. Y a partir de ahí, los que no lo sean, pues ya veremos qué hacemos con ellos. ¿Qué se intenta perseguir? Pues dependiendo del tipo de empresa, pérdidas. Empresas que son empresas comerciales, que venden cosas, grandes superficies, Alcampo, Carrefour, Leroy Merlin, etcétera, pues persiguen pues minimizar un volumen de pérdidas que dependiendo de la empresa puede llegar a ser muy, muy importante, ¿de acuerdo? Esas pérdidas, ¿de dónde pueden surgir? Pueden surgir de un mal control de inventario. No tienen por qué ser un robo de un empleado, pero también puede haberlos que son robos de empleados o que han apañado con otra persona, pues le pasan un código de barras de algo muy barato y se lleva algo que es muy caro. Eso es bastante habitual, ¿no? Es decir, eso en lo que sería el nivel de fraude masivo, ¿no? Ya sin llegar a cuestiones relacionadas con crimen organizado y demás, que de momento no es nuestro objetivo, ¿vale? Evidentemente eso existe, existen reclamaciones fraudulentas, es decir, yo no robo nada, pero reclamo para que me den una indemnización, pues a nivel turístico, a nivel de seguros, a nivel de lo que sea, ¿de acuerdo?
¿El denominador común cuál es? Pues que detrás de cada una de estas situaciones siempre hay una persona o varias personas. Y por tanto, como tenemos a un ser humano, pues es susceptible de que nosotros analicemos el qué, pues su conducta, ¿de acuerdo? ¿Y con qué vamos a comparar esa conducta? Lo vamos a comparar con la conducta normal, ¿de acuerdo? Uno de los elementos claves en análisis de conducta, en conducta criminal o en cualquier tipo de conducta, y en el fraude exactamente igual, es comparar con lo normal, ¿vale? No hay nada que quiera decir algo, cuando hablamos de, por ejemplo, comunicación no verbal, no hay nada que tenga un significado concreto. Todo depende de la comparativa con la norma y con el comportamiento de esa persona en otra situación, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿tocarse la nariz quiere decir que me está mintiendo? Pues no. ¿Puede ser un indicador de que, chico, pues se ha puesto nervioso? Pues sí, depende. Tengo que analizar. Y si la persona es alérgica, pues a lo mejor, yo qué sé, tiene alergia y se está tocando la nariz porque se le cae el moquillo. Bueno, pues chico, ¿vale? Eso no será interpretable. Entonces tenemos siempre que comparar con el patrón base de comportamiento. Eso puede ser establecer estándares o bien puede ser que yo en un interrogatorio policial intento establecer un momento en el cual hablo con la persona de cosas que no tienen importancia y veo cómo esa persona se comporta. Cuando empieza a hablar de algo que ya es lo que yo quiero investigar, comparo con la otra parte. Si es una persona que gesticula mucho y deja de gesticular, pues veremos un poquito más adelante que eso puede ser un indicador de carga cognitiva y puede ir asociado a que en ese momento me pueda estar engañando. Pero ¿y si la persona no gesticula porque no gesticula nunca? ¿Quiere decir que no gesticular es que nos está engañando, que está cargado cognitivamente? Pues no. Por tanto, tenemos que comparar siempre con el patrón base de la persona. En fraude, en determinados entornos, esto es muy importante. Por ejemplo, el entorno de los casinos. En los casinos está todo. Yo tengo la suerte de trabajar muy de cerca en muchas ocasiones con un directivo de seguridad de una cadena muy importante de casinos. Y el truco está en que esté todo establecido según unos patrones. Todo es cómo se cuentan, cómo se barajean las cartas, cómo se reparten, cómo tal, qué es lo que hace el croupier cuando coge el dinero, qué es lo que hace cuando coge las fichas. Bueno, cuando coge las fichas, el dinero lo cogen en otro sitio. Es decir, todos los que trabajan dentro de un casino tienen que tener estipulado perfectamente el proceso con el cual hacen las cosas, aprendérselo de memoria y a partir de ahí hacerlo. ¿Y qué es lo que observan la gente de seguridad? Desviaciones sobre el patrón. ¿Vale? En una gran superficie, que hay pérdidas, por ejemplo, se detecta que hay pérdidas en el almacén, pues igual hay que establecer un protocolo de cómo se hacen las cosas en el almacén, cuando se llevan, se traen las cosas y se colocan y se reponen, y cualquier cosa que salga de ahí, pues es un elemento extraño que hay que investigar. ¿Quiere decir que me está engañando? No, puede ser otra circunstancia, pero ya es una señal de alarma, ¿de acuerdo? Por tanto, nosotros vamos a trabajar con señales de alarma, las red flag que dirían los americanos, ¿no? Banderas rojas. Chico, aquí tenemos una bandera roja que hay una señal de alarma. ¿Quiere decir que me está mintiendo? Pues no. Hombre, si tienen muchas banderas rojas, pues hombre, ya empieza a juntarse, ¿no? Ya empieza blanco y en botella, decimos, ¿no? Aquí, pues eso, blanco y en botella, pues que prácticamente es leche. ¿Puede ser otra cosa? Sí, pero la mayor parte de las veces es leche. Bueno, y lo verdaderamente importante es establecer un sistema, un análisis sistemático, y pongo lo de sistemático ahí en mayúsculas porque es lo verdaderamente importante. Nosotros podemos tener personas que tengan un sexto sentido para detectar si alguien miente. Bueno, pues puede ser. Pero lo que verdaderamente funciona es tener un sistema y un método en el cual me vaya diciendo los pasos, qué es lo que tengo que mirar y qué quiero conseguir en eso que estoy observando, en esa conducta que estoy observando. Y a partir de ahí, aprenderlo y pasarlo a lo que luego veremos, el sistema 1 de pensamiento, que es cuando se hacen las cosas cuando verdaderamente somos expertos, que lo hacemos casi de manera automática. Como vamos conduciendo, cuando nos enseñan a conducir en la autoescuela, meto primera, ahora piso el embrague, ahora segunda, ahora el intermitente, voy pensando lo que hago. Cuando soy experto, yo lo hago de manera automática. Bien, pues el análisis de conducta, cuando las personas, los analistas que ya están acostumbrados a manejar este protocolo, lo han interiorizado, lo hacen y se dan cuenta de que hay algo raro de manera muy intuitiva. Luego ya vamos a buscar qué es lo que me ha llamado la atención, pero hay cosas que te saltan. Bueno, vamos a ir profundizando un poco en ello. Por tanto, hablamos de análisis de conducta. Entonces, por tanto, tenemos que plantearnos qué es una conducta. En primer lugar, pues conducta, definición. Nos quedamos con las dos que están en rojo, que sería la manera con que los hombres se comportan en su vida y en sus acciones, y un conjunto de acciones con que un ser vivo responde a una situación. ¿De acuerdo? Esto básicamente. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es analizar la manera en que se comporta la gente, que quizás es muy genérico, pero sobre todo, muy interesante, lo que hace una persona respondiendo a una situación.
¿De acuerdo? Y si la respuesta a esa situación es la misma que habría tenido en otro momento del tiempo o la misma que tendría otra persona diferente. Y entonces comienzo a comparar las respuestas ante una determinada situación. ¿Para qué se utiliza hoy en día análisis de conducta? Pues hay un campo amplísimo, desde terapias, terapia cognitivo-conductual, pues al final se basa en observar la conducta, el psicólogo observa la conducta para luego realizar modificaciones sobre la misma. Orientación laboral. Pues el análisis de conducta en orientación laboral es algo que está tomando muchísima fuerza porque funciona muy bien. Yo a través de la conducta puedo inferir estados emocionales, puedo inferir incluso rasgos de personalidad que me van a dar que yo pueda asesorar de una manera más adecuada a la persona en el camino profesional que puede seguir en un futuro. Evidentemente lo de mentes criminales, el criminal minds, esto es lo que más morbo despierta y se está aplicando y se hace, sobre todo en Europa, hay una corriente muy potente, muy buena, muy diferente en cierto modo a la típica que es la del FBI y que funciona fenomenal. Y si ya se unen las piezas y se utilizan las dos metodologías, ya es infinitamente mejor. En seguridad, ahora mismo, cada vez que pasamos por un aeropuerto, hay analistas de conducta observándonos. Algunos lo están haciendo a través de cámaras, otros están allí presenciales. En España, por ejemplo, en Barajas y en Barcelona, en el Prat y demás, si pasáis, pues no los vais a ver, salvo que un poco sepáis quiénes son, pero hay otros aeropuertos que llevan un chaleco que pone analista de conducta, o perfilador o tal. ¿Qué es mejor, una cosa o la otra? Pues ahí parece como de chiste, ¿no? Dice, joder, lleva el cartel de analista de conducta, joder. Pero es que yo creo que incluso hasta pueden llevar razón poniéndoles el chaleco. ¿Por qué? Porque al yo pasar al lado de alguien que me pone analista de conducta y yo quiero ocultar algo, pues igual hago más cosas que si no sé que lo es. Al fin y al cabo, yo lo que necesito es provocar a la persona que va a hacer algo malo, que sí, es un poco conducta, es decir, eso es automático. Una persona que va armada y pasa por delante de un policía, pues es muy fácil, o si se lo lleva así, pues se coloca la chaqueta, se gira un poco, se lleva el arma en un tal, es decir, pero lo hace de manera instintiva. Tú lo que quieres es que no te vean que llevas el arma, y entonces pues intentas ocultarla, y el cuerpo reacciona de maneras que ni siquiera son conscientes. Y entonces eso puede generar reacciones que se observen. Entonces, ¿qué es mejor, llevar el chaleco sí o no? Pues hombre, depende. En España no lo vais a ver, pero bueno, están en grandes superficies. Tenemos líneas de trabajo y de investigación en las cuales estamos trabajando en el pequeño hurto. Y entonces se está formando a la seguridad privada de las grandes superficies en ser analista de conducta para su trabajo, ¿no? Porque el hurto en grandes superficies es muy elevado. Por tanto, es decir, tenemos un marco de áreas donde trabajamos el análisis de conducta, todos ellos, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, nosotros ya desde hace unos años creamos un mapa a través del cual se creó también un protocolo que es el que utiliza actualmente la sección de análisis de conducta de Policía Nacional para el análisis del comportamiento no verbal, que es el que salía publicado en el libro que os han comentado antes, que luego lo pongo en la portada para que lo veáis. Y básicamente nosotros lo que hacemos es analizar, voy a sacarlos todos, varios tipos de conducta. Hemos dividido la conducta en tres tipos: la conducta lingüística, la conducta gráfica y la conducta no verbal. ¿De acuerdo? Son tres tipos de conducta a través de la cual las personas expresamos lo que llevamos dentro. Lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos motiva, qué queremos conseguir, todo esto se muestra a través de comportamiento lingüístico. ¿Cómo hablo? ¿Qué es lo que digo? El ahora es usted el que miente, pues se lleva una hora ahí curioso, ¿vale? Bueno, pues este comportamiento verbal o lingüístico lo puedo analizar con dos sistemas: un análisis cualitativo o un análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo, que es analizar datos, se hace básicamente con software y si lo hacemos más a nivel de investigación científica, pues sacas datos, los metes al SPSS y a sacar correlaciones. Es un análisis de datos, básicamente. Si lo hacemos a nivel cualitativo, lo que estamos es analizando el contenido. Ya ahí nos paramos a ver qué palabras ha utilizado la persona, qué tiempos verbales, si habla en primera persona, si habla en tercera persona, si primero habla en primera y después habla en tercera, que sería lo realmente interesante, porque si no pueden ser costumbres. Tenemos que ver de dónde es la persona, cuáles son el dialecto de esa persona, que sería como un dialecto propio, pero además ponerlo en comparación con lo que hay en su lugar de origen, dónde ha nacido, dónde se ha criado, dónde ha vivido, es decir, todo esto se analiza y la verdad es que los resultados son magníficos. No sé si habéis visto ahora una serie que han sacado hace poco en Netflix, que es el Unabomber, el análisis del Unabomber de Estados Unidos.
Bueno, una bomber fue un asesino en serie porque ponía bombas y mató a un montón de gente en Estados Unidos y ahí es donde se originó la lingüística forense. Se originó en Estados Unidos con este caso, en el FBI. Entonces la película es del caso del Luna Bomber, donde ponía tal, cómo le pillan y tal, donde no le hacían caso a la lingüística forense y al final es la que consigue atrapar al Luna Bomber. Bueno, pues si podéis la veis, que está muy chula. Bien, eso sería la parte del análisis verbal, lingüístico. Ahí nos quedaba este. Iríamos luego al gráfico. ¿El gráfico qué es? La escritura. ¿Vale? Aquí entramos en un tema que toca con la grafología. La grafología, pues dependiendo de con quién hable, pues hay personas que le parece que es fenomenal y otros que le parece que es una barbaridad y que no llevan razón en nada. A nivel científico, hay muy pocas publicaciones que avalen lo que la grafología dice, ¿vale? Muy pocas, muy pocas. Sin embargo, en la práctica vemos que el análisis de la conducta escrita sí tiene interés, ¿de acuerdo? Mi opinión es que a los grafólogos les falta formación de base seria en psicología y les falta formación científica y ponerse a contrastar cosas que dice la grafología y publicar artículos que de verdad salgan en el circuito de los artículos científicos y dejarse ya de especular con cosas de que al final está escrito en el libro del abate Michon del año 1400. Entonces hay que ponerse con las reglas de la ciencia actuales y hay que ponerse a trabajar y a publicar cosas. Bien, yo estoy ahora dirigiendo una tesis doctoral de un alumno mexicano, Marco es un grafólogo mexicano, estudió psicología allí, luego estuvo haciendo aquí un máster, y le estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre escritura y mentira. Pero como es casi imposible que nos publiquen algo a nivel académico o científico en una revista analizando a ojo la escritura, pues lo que hemos hecho es utilizar un software. Entonces está recogiendo muestras de escritura en una tableta gráfica, eso pasa a un ordenador y el ordenador mide parámetros. La velocidad, el tiempo que está el útil de escritura en el aire, que sería como tiempo que yo estoy pensando qué es lo que voy a seguir escribiendo, mide la inclinación, mide la presión, mide una serie de parámetros y ponemos a una persona a escribir cosas que son mentira y cosas que son verdad y vemos qué diferencias hay. Bueno, pues una principal que hemos encontrado es que cuando mentimos presionamos mucho más la escritura, ¿vale? Y va en relación, y eso es un elemento interesante porque avalaría la teoría de la carga cognitiva, que es otra cosa que vamos a ver más adelante, que es algo que realmente cuando estamos mintiendo se produce, ¿no? Porque tenemos más esfuerzo mental para mentir. Entonces ese esfuerzo nos haría que apretásemos nada más la escritura. Coincide además con una investigación que se publicó en la Universidad de Haifa, de Israel, que también avala esta teoría de que cuando mentimos presionamos más la escritura, con lo cual, bueno, son cosas interesantes. A nivel práctico, ¿nosotros qué vemos? Pues vemos que cuando una persona es impulsiva escribiendo, y es impulsiva hablando, y es impulsiva en su comportamiento no verbal. Y cuando es más tranquila, pues es más tranquila escribiendo. Cuando es un poco desordenada, pues es desordenada hablando, y es desordenada escribiendo. Y los márgenes están descolocados, y empieza y tal, y cuando es muy meticuloso, muy ordenado, todo muy ahí obsesivo-compulsivo, pues está la escritura perfecta, pero la persona es que en el resto de su conducta se comporta también de esa manera. Y todo está perfectamente colocado en la mesa, y el bolital, la corbata, no sé qué, va impecable de todo. ¿Por qué? Porque en el momento que algo se sale de la perfecta colocación, eso le desestabiliza emocionalmente, y entonces tienden a hacer lo contrario. ¿De acuerdo? Es decir, que al final la conducta se muestra en cualquiera de ellas. Y luego entraríamos a esta no verbal, que es la que os decía que se está utilizando con el protocolo que elaboramos nosotros, y lo que hemos hecho es dividir en estos canales. Hay varios canales de expresión no verbal, el primero al que prestamos atención es a la expresión facial. ¿Vale? Esto surge porque nosotros ya hace años, cuando llegamos al ámbito del análisis de conducta, vemos que hay muchos especialistas muy buenos, a nivel académico, a nivel científico, que está totalmente separado de lo que se publica a nivel de libros de divulgación, que en muchos casos dicen unas chorradas tremendas. Es decir, sí hay investigación, sí hay universidades trabajando, sí hay buenos autores que saben de comunicación no verbal, pero de la buena, es decir, sabiendo con ciencia, muchos que dicen chorradas y al final no se llega al público, pero ¿y no se llega por qué? Porque al final no había nada que lo integrase. Es decir, el gran especialista en expresión facial, hay veces que incluso estaba peleado con el especialista en tema de voz. Pues por cuestiones del ser humano, ¿no? Muchas veces no sabes por qué. Cuando vemos que al final integrando todas las piezas queda un análisis mucho más completo, que además lo podemos basar en publicaciones y en métodos científicos, que esto va a los jueces, que además en los jueces se puede presentar diciendo, no, es que esto no es que lo diga yo, esto lo decía pues el autor tal, publicado en la revista no sé qué, es decir, que se pueden hacer informes muy buenos. Bien, pues
Donde más investigación había, donde mejores autores encontramos, es en expresión facial. La expresión facial, con mucha diferencia, ha sido lo que más atención se le ha prestado en comunicación no verbal. Sí es cierto que es posible que fuese porque en su 1960 y tantos, Paul Ekman publica un sistema de codificación de la expresión facial, es decir, le pone a cada movimiento del músculo de la cara, le da un número, un código y se le gradúa en intensidad con unas letras. Eso hace que a los investigadores les sea fácil trabajar con la expresión de la cara, con un método que sería codificable, y entonces eso a las revistas científicas les gusta mucho y se han publicado muchos artículos de expresión facial. En las universidades esto funciona así, es decir, yo lo que aquí tengo un objetivo, a mí me evalúan y me pagan más o menos, o tengo más o menos reputación en función de los artículos que publico. De manera que si una revista científica es más proclive a publicar artículos sobre expresión facial porque está codificado, pues chicos, yo voy a tirar a eso. Entonces, es decir, el propio código, que no existe en el resto del cuerpo, pero sí existe en la cara, ha hecho que existan muchas publicaciones sobre ello. Aparece la teoría de la universalidad de la expresión facial de la emoción. De manera que la teoría de Paul Ekman, inicialmente Darwin y luego lo rescata Paul Ekman, nos dice que existen unas expresiones faciales de determinadas emociones que son universales, es decir, ocurren en todo el mundo, ¿de acuerdo? ¿Sabéis cuáles son? ¿Cuál? La sonrisa. ¿Sonrisa? ¿Qué sería emoción? Felicidad. ¿Felicidad? ¿Alegría? ¿Tristeza? ¿Enfado? El dolor, hay algunos autores que dicen no está aceptada como básica, pero la expresión es universal también. Tristeza, alegría, miedo, ira o enfado, o enojo, es lo mismo. Miedo, ese era miedo, asombro, sorpresa, que lo he hecho mal, he hecho más cara de miedo que de sorpresa. Sorpresa, y luego tenemos una que sería la séptima, que es el desprecio, que bueno, hay autores que dicen que sí y otros que no. Y ahora os explico por qué. Básicamente, en expresión facial lo que decimos es que estas expresiones, tristeza, alegría, miedo, ira, sorpresa y asco, el asco nos faltaba, asco, son expresiones que cualquier ser humano de cualquier país, de cualquier lugar del mundo, de cualquier etnia, ante un estímulo pone la misma expresión, ¿vale? Entonces, somos capaces de reconocer la expresión de tristeza, ira, miedo, alegría, y tristeza y asco, que me he liado ahí, y en cualquier persona del mundo somos capaces de reconocerlo y al mismo tiempo son capaces de reconocer la nuestra en cualquier lugar, ¿vale? Esto además lo estamos corroborando, ahora estamos trabajando en una muestra con Colombia, México y España, graduando si además de una emoción predominante puede haber como rastros de otras emociones secundarias, y al final vamos a corroborar lo mismo, acabamos siempre en que existe universalidad. Sí es cierto que cuando es ambigua, cuando no es una muy clara, la tendencia a graduar como emociones secundarias influye mucho el ámbito, la peligrosidad de donde vive la persona. Estamos viendo que la peligrosidad del ambiente influye mucho, de manera que como que una persona que vive en un ambiente más peligroso procesa más las emociones negativas de ira, de miedo y demás como mecanismos de protección que en otros lugares donde hay un entorno más seguro y bueno, pues no hace falta estar tan preparado para esto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, en expresión facial ocurre eso. El desprecio sería la séptima. ¿Qué ocurre con las expresiones, las emociones básicas y su expresión facial? Que al ser universal entendemos que tiene un desarrollo genético, es decir, venimos de serie con ello, ¿de acuerdo? Un niño, un bebé, pone cara de tristeza, de alegría, de miedo, de ira, se enfada y se sorprende y pone cara de asco cuando no le gusta algo, prácticamente desde que nace. Hay estudios con ecografías en 3 dimensiones y en 3D y en 4D, que además se ve al niño en el vientre de la madre poniendo caras de tristeza, de alegría, de sorpresa, es exactamente igual, ¿vale? Antes de nacer, con lo cual eso está bastante avalado este hecho. Entonces aparece la séptima, que es el desprecio. El desprecio es similar al asco, pero hay una pequeña diferencia. Entonces, primero, ¿qué es el asco? Cuando sentís asco de algo, ¿por qué es? Porque te desagrada. ¿Y qué intentas? Alejarte, ¿no? Es decir, es un rechazo. El asco es rechazo. Pero además el asco es muy curioso porque procede tiene una base de alimentación, es decir, era de cuando no existían frigoríficos y caducaban los alimentos que teníamos por allí en la cueva, pues cogías, te lo comías, ¡pum! Y el asco ha hecho que no ingiriésemos evolutivamente a lo largo de la historia, no nos comiésemos
productos que estaban en mal estado y que podían haber acabado con el ser humano. Bueno, pues no han acabado porque existe la emoción de asco y eso automáticamente ¡pum!, expulsas lo que entre, ¿no? Haces así, cierras las fosas nasales para no oler y escupes lo que tenga dentro. Ya está, asco, ¿vale? Rechazo. Eso, hoy en día, surge incluso cuando una persona rechaza una idea. De manera que podéis estar hablando con alguien y hace así. O le enseñáis, yo qué sé, vais a comprar algo. Ah, mira, a ver si esto le gusta, ¿no? La chaqueta esta de color rojo. ¿Color rojo? ¿Vale? Es decir, ante rechazo habitual, los que estéis de cara al público, trabajéis con clientes de manera habitual, eso se ve continuamente. Es rechazo. Pero además es un rechazo emocional, con lo cual no intentes convencerle, porque al final si le convences para que se lleve ese producto, el que sea, al final se lo va a llevar a disgusto. Con lo cual, olvídate y intenta venderle otra cosa. Cara de asco. Bien, pues el desprecio, ¿qué significa? Porque tiene un componente de rechazo, pero, ¿qué más? Poner, porque esto para sentirlo esto funciona igual, es decir, yo tengo un sentimiento y lo expreso, pero si lo expreso también empiezo a sentir el sentimiento. Entonces, poner cara de desprecio. ¿Cómo se pondría la cara de desprecio? Haces así, estiras, mira de arriba abajo. Subes solo un lado del labio. Ponerlo. Hacer así. Es como media cara de asco. El asco arrugamos los dos lados de la cara, con el desprecio solamente arrugamos uno. Solamente hay acción muscular en un lado de la cara, en el desprecio. Es la diferencia con el asco. ¿Y eso qué quiere decir? Si yo os pongo esa cara, ¿qué quiere decir si te pongo esta cara? Vamos. Te estoy despreciando, pero ¿qué quiere decir ese desprecio? Superioridad. ¿Vale? Es decir, rechazo algo, pero me siento por encima de ese algo. Eso es muy importante, ¿vale? Bien, entonces, como existe un elemento de comparación, la cara de desprecio sí es universal, pero no aparece hasta que los niños tienen más o menos 2 años, que es cuando empiezan a integrar las normas sociales y a compararse con su entorno. Porque un niño con 1 añito está por aquí así desnudo correteando o gateando y el tío está tan a gusto, ¿vale? Cuando ya empieza a ver, oye, que esto no está bien visto, pues entonces ya le da vergüenza ir desnudo por la calle, o nos da vergüenza ir desnudo, pero para eso tenemos que haber interiorizado normas sociales, que es cuando empezamos a compararnos con los demás. Pues en el desprecio ocurre lo mismo. Entonces el debate está en si la cara de desprecio es universal y cualquier persona que le pongamos esta cara reconoce que le estamos rechazando y que nos sentimos un poco por encima de él, no coincide con las otras, porque las otras son genéticas, pero esta no aparece hasta los 2 años, entonces ahí anda el debate. Es decir, la cara parece que sí, la expresión facial parece que sí es universal, pero no es de origen genético, sino que se genera a lo largo de la evolución del ser humano, desde que nace. Con lo cual, bueno, ahí andamos. Gestos. En gestos, el canal de los gestos, como os digo, es el siguiente que analizamos. Es más difícil porque hay poca investigación, ¿vale? Investigación científica que nos diga, esto sabemos que estadísticamente correlaciona con no sé qué sentimiento o no sé qué tal. Entonces aquí entra una gran parafernalia de gente que dice absolutamente de todo. Hay un consenso en una clasificación que sería, por ejemplo, los gestos ilustradores, ¿vale? Hay distintos tipos de gestos y eso sí nos orienta un poco para poder analizarlo. Los ilustradores son gestos que ilustran el mensaje. Por lo general serán los que a mí me estáis viendo a mí hacer ahora, ¿no? Oye, pues yo digo, mira, pues primero hicimos esto, después esto, entonces yo muevo las manos, o hago primero esto, 2, 3, 4, voy sacando 4 puntos. O voy, de que quiero decir una cosa grande, pues hago así, que creo que es pequeña, pues hago así. Es decir, ilustro mi mensaje con mis gestos, ¿vale? Estos gestos, si hay una persona que lo hace mucho y deja de hacerlo, cuando deja de hacerlo es porque está pensando de más. Luego veremos lo importante que es con la mentira el pensar de más, ¿vale? Ahí lo dejamos. Luego tendríamos los gestos que son los emblemas. Los emblemas son gestos que sustituyen al mensaje. Si a mí me decís, ¿qué tal estás? Lo habéis entendido todos, ¿verdad? Bueno, lo importante de los gestos es que son culturales. Al igual que decíamos que la expresión facial de las emociones son universales, esto aquí puede querer decir una cosa y en Pakistán quiere decir otra totalmente lo contrario. De hecho, en Pakistán se dice que sí, así haciendo así con la cabeza, ¿vale? Con lo cual es algo que hasta choca, ¿no? A nivel profesional, ¿no? A nivel profesional, si yo hago así aquí, pues puedo decir que quiero estar bien, pero si soy un buzo submarinista y estoy debajo del agua con... ¿Qué tal? Así, ¿esto qué quiere decir? Pues chicos, vamos para arriba, que me estoy quedando sin oxígeno o hay algún problema de algo. No quiere decir lo mismo, es decir, los gestos son culturales o de un entorno.
Los de las operaciones especiales, estos de la policía, es una chulada porque tienen un conjunto de gestos perfectamente definido. Ellos van entrando los geos estos de tal operaciones, van entrando, van agarrados uno al chaleco del de delante y hasta el propio movimiento del cuerpo ya le quiere decir algo al que va detrás. Oye, sigue, no sigas, tal. Es decir, es como un catálogo de tal. En cada entorno hay un catálogo de gestos que puede coincidir con el de otro sitio o no. Por tanto, eso nos complica un poco más. Y luego separamos, porque normalmente esto se agrupaba todo junto y no se sabía lo que era una postura de un gesto y tal, ¿no? O sea, se analizaba de manera conjunta. Separamos la orientación, las posturas y los movimientos. Es decir, esto ya no quiere decir algo en concreto, no es un gesto, no tiene un significado, no está ilustrando un mensaje. Bueno, perdonadme, también ahí estarían, me he dejado la clasificación a media, estaríamos hablando en gestos de los emblemas, de los ilustradores, de los manipuladores. Los manipuladores, pues puede ser, yo estoy jugueteando con esto. Pues estoy canalizando pues un momento en el cual yo estoy aquí con mi adrenalina, dando la conferencia y voy canalizando mi nerviosismo, ¿vale? Cualquier cosa que, el clic, 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 está con el clic, clic del bolígrafo, que hay personas que estás ahí, calla ya con eso, y estás haciendo eso, pues es una manera de canalizar la energía, ¿de acuerdo? Normalmente cuando nos ponemos nerviosos realizamos muchos manipuladores, ¿de acuerdo? Bueno, esos serían los tres principales, hay algún otro tipo de gestos, pero esos serían los principales. Y como os decía, separamos orientación, postura y movimiento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ley emocional básica que es que nos acercamos a algo que consideramos que es bueno para nosotros y que nos gusta y nos alejamos de lo que consideramos que es malo y que no nos gusta. Ya está, el ser humano emocionalmente funciona así, acercamiento y evitación. Luego ya empezamos a pensar y ya haremos lo que sea, pero de entrada, es decir, lo que nos sale de manera más instintiva es alejarnos de algo que consideramos que es malo y acercarnos a algo que consideramos que es bueno. De manera que yo puedo ver en la propia orientación de la persona cuando está orientada hacia algo que le gusta o cuando está desorientada hacia algo porque considera que no le gusta, que se quiere ir, etc. Es muy habitual en los interrogatorios de policía ver cuando empiezas a hablar ya de la investigación y la persona empieza a ponerse nervioso, que se gire hacia la puerta, pero se gira, es decir, se ve perfectamente cómo la persona se gira y se gira apuntando a la puerta, ¿vale? Os voy a contar una cosa, esto ya no entra dentro de lo científico, voy a subir aquí porque veo que me podáis ver, que es la teoría del pie flotante, ¿vale? Normalmente nosotros estamos en un bar tomando una cerveza con unos amigos o tal, y estamos apoyados en una pierna, cambiamos, tal, estamos tomando ahí nuestra cervecita, y entonces vamos cambiando, ¿no? Es decir, es raro que estar así en plan militar, como si estuviésemos firmes, ¿no? Entonces, si tenemos el pie apoyado, el peso del cuerpo apoyado en una de las piernas, la que no sujeta el peso es la que llama el pie flotante, ¿vale? Entonces, como la que está sujetando el peso está anclada porque tiene todo el peso, pues esa no se mueve. Pero el otro pie, que es el pie flotante, si a mí me gusta algo, pues yo voy a girarme un poquito, el tronco se me gira unos pequeños grados hacia lo que me gusta, pero en el pie, que sería como una extensión del tronco, pues en el pie se ve mucho más. Yo igual no veo este pequeño giro del tronco hacia otra persona, pero en el pie sí se lo veo. Y luego tendríamos lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, a partir de ahora, cuando estéis con los colegas, pues vais mirando el pie flotante. Entonces tú ves a quién le gusta a uno, quién le gusta al otro, este se quiere ir, este se quiere quedar, ¿vale? Este se lo está pasando bien. No es científico, pero bueno, está muy bien, está chulo. Sí es científico lo de la aproximación y evitación, ese es el significado, es decir, no se ha dado, pero el significado es ese, de manera que nosotros vemos claramente cuando alguien se aproxima porque está cómodo, porque quiere participar en la conversación, o cuando se echa para atrás. Y aquí ya entraría todo el catálogo de cosas de estas que se ven en muchas ocasiones sin razón y fuera de contexto, de lo de cruzar los brazos, lo de no sé qué, que si tiene la barrera, si no tiene la barrera. Bueno, eso hay que tomarlo con precaución. Es cierto que si yo estoy participando en una conversación muy animada no voy a estar así, ¿vale? Pero también hay otros factores que influyen, pues estar cansado, pues tener sueño, pues yo qué sé. Es decir, hay muchos factores que influyen para que alguien cruce los brazos. No hay que volverse loco y decir, uy, a cruzar los brazos, ya está, estaba poniendo una barrera entre la comunicación, entre nosotros. ¿Vale? No es así, pero sí es así. Es decir, hay que tomarlo con tal. Bueno, ¿me entendéis, no? Seguimos. Paralenguaje. Esto es todo lo que va contenido en el mensaje verbal que no son las propias palabras. Tono, timbre, volumen, proyección de la voz, etcétera. De manera que hay determinadas entonaciones que son entonaciones de tristeza, entonaciones de alegría, entonaciones de estar enfadado, etcétera. Y yo puedo analizar que una persona me esté diciendo que está muy triste, pero sin embargo su voz no es voz de estar triste, ¿vale? Al igual que puedo verle que la cara no es de estar triste, pero me está diciendo que está muy triste, ¿vale? Entonces ahí empezamos a jugar con ello. La proxémica, esto es un tema muy interesante, que es cómo nos distribuimos en el espacio,
¿vale? Y cómo el espacio influye o no influye en nuestras emociones. Y aquí entra esto, que seguro habéis oído, del espacio íntimo, la burbuja, la distancia personal, la distancia social, etc. Hubo un autor que se llama Edward T. Hall, que estableció en su día las distintas distancias del ser humano, y está la burbuja íntima, que sería la distancia íntima, creo que se llamaba, después estaba la personal, la social y la pública. Bueno, entonces va incrementando, no me hagáis mucho caso que me estoy equivocando en los nombres. Pero en cualquier caso era como de medio en medio metro, resumiendo, dependiendo de la cultura. En las culturas latinas es un poquito más pequeño, en una cultura anglosajona será un poquito más amplia, pero las distancias existen igual, los espacios existen igual, lo que cambia es la medida. Más o menos medio metro, toda persona que se acerca a mí en un espacio de menos de medio metro es ya para un contacto más personal, que puede ser, básicamente es lucha y amor, no hay otra. A partir de ahí, o ya una persona muy íntima, muy familiar, una familia, tal, ¿no? Es decir, pero al final estaría el amor, no amor con connotación exclusivamente sexual, pero también. El otro medio metro ya son amigos, es decir, no te me pones encima, pero estamos cerca. Luego ya sería conocidos, conforme se va alejando la distancia, pues vamos incrementando, va disminuyendo el grado de confianza con esa persona. Esto influye, es decir, el choque de culturas con una cultura latina que llega a Estados Unidos y el anglosajón ahí se pone, uy, cuando te acercas, te hace la cobra, se hace así, se aleja. ¿Por qué? Porque se siente incómodo, no es habitual, es decir, no está. En una cultura árabe, por ejemplo, hay mucho choque. En la cultura árabe y la nórdica, por ejemplo, en España hay mucho choque. ¿Por qué? Digo, en España, en Europa. Porque es totalmente diferente, ¿no? El manejo de los espacios. Lo que a una persona le supone una invasión de su intimidad y le estás agobiando, la otra persona es desenvolverse normalmente. He tenido compañeras de la universidad que llegar a Estados Unidos y regañarlas allí. Oye, no, es que vosotros aquí es que tocáis mucho a los alumnos. Chicos, somos latinos, tío, los latinos tocamos, ¿qué quieres que os diga? Hay una tesis doctoral que circula por ahí por internet, que lo que pasa es que no recuerdo el nombre, es una chica que es alemana, es graciosísima, porque es sobre proxémica, pero la introducción que hace a la tesis doctoral, que es un poco un relato de su vida, de su historia, es magnífica, es alemana. Entonces llega, primero vive en Barcelona y luego en La Coruña, y entonces ella relata que cuando llega a España piensa que en España todas las mujeres son lesbianas. Dice, pues que se tocan y se acercan y se dan besos y tal, y tal. Entonces, conforme vio conociendo la cultura, pues joder, ella empezó a transformarse. Y entonces empezó a ver que cuando volvía a su país de vacaciones, pues eran sus amigas de su país las que se sentían incómodas con que ella tocase tanto y se acercase tanto y demás, ¿no? Entonces pues fue contando un poco la evolución y es muy bonito. La conclusión es que al final el elemento cultural te influye. Ella dice, jo, yo me quedo con lo español, que allí que es mucho más sano, ¿no? Emocionalmente. Pero bueno, seguimos. Por tanto, la proxémica es cómo nos manejamos. Y además la proxémica es un elemento interesante en gestión de equipos, es magnífico. Manejar los espacios cuando estáis trabajando con un equipo es brutal. Yo recuerdo un director comercial de una empresa muy importante que se reunía con su equipo todos los días, había veces que estaba el director general y otras veces no, y entonces cuando no estaba el director general, él tenía una mesa de reuniones, se sentaba aquí, y luego el subdirector a su izquierda, y el resto del equipo se sentaba donde pillaba, cuando iba entrando. Entonces este hombre, que es una persona entrañable, es un tío muy bueno, pues cuando tiene que decirle algo a alguien que considera que no está bien de su equipo, pues lo pasa muy mal, porque es un tío que no es el típico directivo agresivo, tal, ¿no? Este es un tío muy buenazo y entonces pues le da pena y tal. Y entonces coincidió que estaba en un curso con nosotros, eran unos cursos que hacíamos los sábados por la mañana, y luego durante la semana se ponía en práctica lo que se había hecho, y luego al siguiente sábado lo comentábamos, y así íbamos de sábado en sábado. Y entonces él en ese momento me conté, mira, tengo un problema con el subdirector, que joder, no se lo he dicho porque yo, sabes que a mí no me gusta tal y no soy así muy agresivo, pero no sé cómo decírselo y sé que al final se lo voy a decir mal, porque me voy cargando y al final voy a decírselo de mala manera. Joder, yo no puedo utilizar esto de la comunicación no verbal para tal. Digo, venga, cuéntame qué es lo que hace. Bueno, nosotros nos reunimos, me siento en la mesa, me cuenta un poco la historia. Digo, pues mira, una cosa muy sencilla. Cuando llegue el subdirector le dices, perdona, no te sientes aquí, siéntate allí en la otra esquina. Y ya está. Y tú sigues tu reunión normal. Bueno, se supone que al sábado siguiente iba a contarnos. Ese mismo día por la tarde me llama por teléfono. Rafa, joder, macho, esto cómo ha funcionado, qué bien. Bueno, dice, salía una que para qué. Dice, primero tenías que ver la cara del resto de la gente, del resto del equipo, cuando yo le digo al subdirector que no se siente en su sitio de subdirector, sino que se siente en la otra esquina. Dice, ya las caras de todo el mundo era como diciendo, Dios, aquí se va a liar una, que para qué. No sabían muy bien qué es lo que iba a pasar, pero bueno no era.
decir aquí algo bueno no va a pasar, ¿no? Decir aquí hay... Dice, simplemente por cambiar a una persona de sitio. Dice, acabó la reunión y se vino a mi despacho el subdirector y me dijo, oye, ¿qué te pasa? Ya he hablado con él, ya más o menos ha quedado solucionado. Y eso le sirvió un poco como desencadenante para generar comunicación, pero fue simplemente cambiarle de sitio. Es como si le hubiesen arrancado los galones, le han degradado, le han dicho, tú a partir de ahora ya no tienes el sitio de subdirector, tienes el sitio del último. Y entonces eso, simplemente cambiar a una persona. Entonces todo eso es un elemento que afecta mucho. ¿Dónde nos sentamos? Vamos a una reunión con un cliente. ¿Dónde nos sentamos? Los clientes, yo quiero venderle algo, llega el cliente, se me sienta enfrente en una mesa de juntas y yo me siento a este lado. Ya estamos ahí mal, ¿eh? Estamos en un combate. Ostras, yo con mi cliente no debería establecer un combate, debería establecer un mano a mano. ¿Y eso cómo lo soluciono? Pues chicos, yo cuando voy a una reunión y vamos a vender algo a alguien y vamos 2 personas, normalmente te sueltan en la sala de reuniones y te dicen, ahora viene fulanito, el director. Pues chicos, no os quedéis los dos en el mismo sitio, porque cuando lleguen ya está. Ahí os sentáis vosotros y los otros enfrente. Poneros uno a cada lado de la mesa. Según lleguen, os sentáis. Siempre va a caer alguien al lado del cliente. Y eso parece una bobada, pero genera cercanía. Bueno, fijaos lo importante que es la cercanía, que simplemente la cercanía de un médico, la cercanía unido con el contacto físico. Estar al lado del paciente y tocarle en el antebrazo para pedirle que se tome las pastillas que le has mandado, incrementa la adhesión del tratamiento en un 30%. Sin hacer nada más. Y hay laboratorios que se gastan una millonada en incrementar la adhesión del tratamiento de sus pacientes. Porque evidentemente cuanto más adhesión haya, más venden. El laboratorio básicamente lo hace para vender, pero luego tiene la versión buena, que es que la persona se toma sus pastillas y sabe si le funcionan o no le funcionan, si se cura o no se cura, para que el médico sepa lo que tiene que hacer. Bueno, pues un 30%, solamente con esto. La siguiente parte sería esto que veis aquí, que es la áptica. Áptica viene de la palabra aptos, que sería el tacto en griego, y nosotros englobamos todo lo que es el contacto físico, tocar a alguien, tocarse a uno mismo, me toco aquí y tal, en una conducta áptica. Bueno, pues si mezclamos la proxémica con tocar a la persona, con el apto, eso es tremendo lo que se dispara. Hicieron no era una investigación, era un experimento de estos, creo que fue para un canal de televisión, con cámara oculta. Ponían un billete en una cabina de teléfonos, de Londres, de estas rojas que hay y tal. Y entonces entraba la persona, veía el billete, y va, te agachas, te coges y te lo guardas. Hace la llamada y cuando sale se acerca, le están grabando con una cámara oculta, se acerca una persona y dice, ay, perdona, que es que se me ha caído un billete, creo que se me ha caído dentro de la cabina. ¿Lo has visto? Bueno, ¿cuántos pensáis que devolvían el billete? ¿Cuántos? ¿Tú lo devolverías? Pues estarías dentro del 30% que devolvían el billete. El 70% no lo devolvía. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando hacen exactamente lo mismo, pero le tocan en el brazo? Oye, le agarran del brazo, así, suave, un toque suave, no tiene que ser nada agresivo, simplemente un contacto. Oye, perdona, mira que se me ha caído tal, no sé. Todos no. Eso ya tanto no tiene efecto. Pero se daba la vuelta. Era el 70% lo que los devolvían y el 30% los que se lo quedaban. Con lo cual la diferencia es muy importante solamente por el hecho de tocar a alguien. Con lo cual todo lo que es el contacto físico es un universo que está todavía por explorar. Sí. Hablando en dirección de empresas o en dirección estudiantil, por ejemplo, ¿qué tan mal interpretado puede ser esta parte del tacto? Porque, por ejemplo, bueno, no sé, desconozco, en México, en algunas empresas sí es como que más la cercanía de, muy buen trabajo, o oye, quiero platicar contigo, con el dedo, ¿no? Entonces, eso es como que un toque, ok, ya sé que estoy en peligro. Pero en cuestión europea, o en el caso de España, ¿qué tan benéfico o qué tanto puede ser como que una cuestión de riesgo? Porque, ¿sabes? Me tocó esa persona, ¿por qué me estás tocando? Cuanto menos estamos acostumbrados culturalmente al contacto físico, más efecto tiene el contacto físico, ¿vale? Es decir, yo genero mucha más empatía en España si le toco el antebrazo o en el brazo a alguien que si lo hago en México. Porque en México es mucho más habitual y aquí empieza a ser menos. Pero claro, luego entras en temas ya de legislaciones. Esto lo haces en Estados Unidos y es que un alumno te puede denunciar por acoso directamente. Aquí, pues chico, cada vez vamos, yo creo que no es bueno, pero cada vez nos vamos, quizá nos parecemos solamente en lo malo y no en lo bueno, pero cada vez vamos teniendo como ese espejo la cultura anglosajona y evolucionamos hacia un patrón anglosajón. Y es cierto que aquí ya, por ejemplo, es muy habitual, pues eso, que un profesor en una universidad, ante la posibilidad de que alguien le diga, que le denuncie, que tal, no sé qué, se distancia. Eso no es bueno, yo creo que no es bueno.
También entiendo que hay casos en los cuales ese contacto no se hace por una confianza, sino se hace con otro objetivo sexual. Y entonces habrá casos en los que efectivamente es mejor que no se acerque, porque si se acerca es peor. Pero bueno, yo entiendo que eso es una cosa minoritaria, es decir, el contacto físico de darle un abrazo a alguien, yo no le veo nada malo. Si hay un personaje por ahí pues, que quiere otro objetivo, es que al final posiblemente lo va a conseguir igual, con abrazo que sin abrazo, o hará otra cosa, yo qué sé, se buscará la manera de aprovecharse de la persona, ¿no? Entonces es bueno. Ahora, lo que está claro es que cuanto menos acostumbrado estés al contacto físico, más afecta, ¿vale? De hecho, en el estudio este de los médicos que os decía, a las mujeres les afectaba un poquito menos, como un 5% menos, y la conclusión de los autores es que es más habitual entre mujeres el contacto físico que entre hombres, entonces al hombre como que le impactaba más. Entonces la adhesión al tratamiento del hombre era mayor que la de la mujer, como un 5%. Entonces al final es el contexto. Sí es cierto que hay que andar con cuidado y cuando vas a otro país, lo que os decía, es decir, a estas amigas que estuvieron allí en Estados Unidos en una estancia, les llamaron la atención porque tocaban, no hombre, que tú no puedes, dice, aquí no puedes tocar a los alumnos. Pero no tocarlos para nada. Y ya, joder, darles un abrazo, ya aquello es de leche. Porque es que te denuncian y lo ganan. Bueno, la apariencia igual, es decir, la apariencia es el primer mensaje que lanzamos cuando alguien nos ve, entonces es importantísimo. Hay un estudio del FBI sobre la apariencia de los policías, una cosa muy curiosa, no quiero enrollarme mucho, la una. Vale. Una cosa muy curiosa que es hay un equipo, no es ni una unidad, son 2 o 3 personas que durante un tiempo, cuando ocurría un caso en el cual habían matado a un policía, pero el asesino del policía decía que primero iba a ir a por uno y luego cambió de idea y fue a por otro, cuando esto ocurría, llamaban a estas personas y cogían el avión este del Mentes Criminales, llegaban allí a interrogar a esa persona que había dicho eso. Curiosamente había muchos que hacían eso en Estados Unidos, ¿no? Bueno, no sé si aquí igual lo sabrá, y no nos enteramos, pero allí analizaban todo, pum, y un equipo exclusivo para eso. Bueno, conclusión, un artículo de FBI en el que había, creo que eran 5 casos, ya os digo, de cientos de casos, seleccionaron 5 y los publicaron en la revista del FBI. Uno de ellos era a mí el que mejor recuerdo es un yonki, un drogadicto, que se dedicaba a trapichear droga y entonces durmiendo dice que piensa que se le ha presentado Dios y le ha dicho que tiene que salir a matar a un policía porque están arruinando su negocio. Y entonces él se levanta al día siguiente y se va a matar a un poli. Se acerca a un poli que además estaba en una disposición más o menos fácil para haberle matado, porque estaba haciendo no sé qué en el coche patrulla y no sé cuánto, y según se acerca cambia de opinión y dice a este no. Y se va y al cabo de unas cuantas calles encuentra a otros que están dirigiendo el tráfico y mata a ese que está dirigiendo el tráfico. Entonces le interrogan. Lo que decía este personaje, este delincuente, era lo mismo que decían todos los demás, ¿vale? Ha habido algo que me ha dicho que me lo iba a poner difícil. ¿El qué? No sabían explicar. Había algo que les decía, esta no es una buena presa y la otra es mejor presa. Era más fácil. No sabían el qué, eran todos mensajes no verbales. Ellos van analizando diferentes casos y luego dan una serie de instrucciones a los policías, ¿no? En el artículo. Y una de ellas es la uniformidad, la apariencia. Es decir, tú estás lanzando un mensaje de si vas perfectamente uniformado, tú todo bien colocadito, tal, bien arreglado, estás en forma, no estás ahí que ves que te va a costar, que van a salir corriendo detrás tuya y te van a cazar rápido. Es decir, tú vas una imagen de, joder, un policía de esto buenísimo, pues a partir de ahí el comportamiento de los delincuentes contigo va a ser en función de eso. Este va a ser complicado. Y si el otro es más fácil, porque le veo que tiene su barriguita y que tal, y que encima va ahí todo descolocado, y la gorra de lado, digo, pues este es un desastre. Nuestra idea es, si esta persona es pulcra haciendo esto, lo es también en todo lo demás. Si este es un desastre, pues va a ser un desastre y le voy a cazar fácilmente, ¿vale? Por tanto, la apariencia es importantísima. Incluso personas con uniforme, las ves y hay veces que te están lanzando mensajes totalmente diferentes. Uno de orden y de organización, el otro pues más de desastre, etcétera. Sí. En cuanto a la apariencia, en República Dominicana, por el auge que hubo de motociclistas robando, atracando, la policía diseñó el perfil sospechoso, que era detener a las personas que veían con apariencia no muy común, ejemplo, mal vestidos, en el sentido de que usaban quizá los pantalones casi cayendo, usaban t-shirt, gorras y si tenían tatuajes también. Entonces yo entiendo que no es lo debido.
porque no te dice, la persona que utiliza tatuaje no es malo, ni tampoco es ladrón. Entonces yo creo que eso es una forma que no debería de ser usada para detener a una persona porque presente un perfil sospechoso. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado porque eso podría dañar a personas. Claro, totalmente. Ahí entra la profesionalidad de, pues en este caso de la policía, ¿no? Hay que tomarlo con cuidado. ¿Puede ser un elemento indicativo? Pues hombre, yo entiendo que también se puede utilizar, es decir, no es malo utilizarlo. Al final lo hacemos todos de manera intuitiva. Ahora, tienes que saber que puedes cometer un error, es decir, tú te puedes estar predisponiendo para que alguien que lleva un tatuaje pues directamente sea una persona, y influye muchísimos factores, y si ya mezclas diferentes culturas, pues agarre, vámonos. Es decir, ahora mismo en Europa el tatuaje es un tema totalmente ornamental. En países en Latinoamérica, en algunos también. Ahora te vas a Guatemala, hostias, en Guatemala pues hay mucha gente. Nosotros hicimos un estudio sobre perfilación de personalidad y tatuajes, y una de las cosas, por ejemplo, en Guatemala es que hay muchas personas con tatuajes que no lo dicen. Los que llevan un tatuaje ornamental no lo sabe, su gente, la más cercana, no lo sabe. O lo saben a lo mejor solamente la familia. Otros no, ¿por qué? Porque al final está relacionado tatuaje con maras, ¿sabes? Entonces el tatuaje con mara está relacionado, y es que es así, y en ese entorno existe ese vínculo. Entonces, como que mira, vale, yo me hago el tatuaje, pero que no se me vea. Chico, te vienes aquí en España, el mismo estudio en España es totalmente ornamental, es decir, la gente no se tatúa, o nos tatuamos. Yo tengo un tatuaje aquí, yo cuando voy a Guatemala me callo, no digo nada, no sé que no me dejen entrar. Bueno, España depende del entorno, ¿eh? Bueno, dime. Bien, mi nombre es Javier Santigua, soy del máster de negocios internacionales. El mismo comportamiento patrón se utiliza también en criminología. Anteriormente el Ambrosio establecía sobre la apariencia y decía que tenía que tener unos ciertos rasgos para denominar si la persona era criminal o no. Labios voluptuosos, las orejas grandes, las manos también, el color de piel. O sea, eran ciertos patrones que utilizaban también, se utilizaban en el área de la criminología para saber si en realidad cumplía con esas características para categorizarlo como un criminal o no. Ajá. Sí, sí, bueno, eso está totalmente desechado. Porque hablamos de dos cosas diferentes. Una es la apariencia física de la ropa y lo que yo me pongo voluntariamente, y otra cosa es mi apariencia física de rasgos físicos. Está perfectamente desechado. Pero curiosamente todavía hay muchas personas que siguen con esa tendencia. Yo hace unos años, hace 2 años creo que fue, estuve en México en un congreso en el cual participaba un antropólogo mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México con una investigación preciosa con cráneos de no sé qué sitio en Europa, en Italia creo que están catalogados una serie de cráneos de criminales, y entonces hicieron un estudio antropológico del cráneo, y la conclusión es que no existe ninguna relación con nadie que haya sido criminal con su cabeza, su cara, sus orejas o nada, con que lo sea o deje de serlo. Eso no existe. Aquí cuando nosotros hablamos de apariencia no hablamos de la apariencia en cuanto al rasgo físico, sino a la apariencia de algo que tú te puedes quitar y poner, y puedes modificar a tu antojo, ¿no? Eso sí está. Bueno, seguimos. Oculésica. Y la oculésica sería simplemente pues no hacer nada, pero lanzo la mirada hacia un sitio o hacia otro. De manera que en un momento dado, si hay algo que nos llama la atención o que nos motiva especialmente, o que nos da miedo también para saber tal, pues va a ser casi inevitable que no, al menos, aunque no nos movamos, por lo menos lancemos la mirada, ¿de acuerdo? Yo recuerdo en algunas formaciones que hemos hecho en tema de casino, pues hablar de la mirada del buitre, y la mirada del águila. Dice, chico, eso era para gente que robaba las fichas y las carteras en los casinos. Pues la mirada del buitre era mirar para un lado y para otro. Yo cuando voy a quitar la cartera a alguien y estoy en un entorno donde sé que puede haber gente vigilándome, de manera instintiva lo que hago es mirar para un lado y para otro. Entonces dice, como veas esto, y luego mirada para abajo, dice matemático. Bueno, es que yo recuerdo esa formación porque es de estas veces que te pagan y aprendes tú más de lo que estás enseñando. Bueno, con equipos de gente experta en circuito de cámara, circuito cerrado de televisión, en vigilancia, y decir, tío, es que yo no entiendo cómo lo veis. Entonces ellos a nivel teórico no conocían tal, pero a nivel práctico decían, mira, ese es un carterista. ¿Tú cómo lo sabes? No, bueno, ha hecho la mirada, no sé qué, ha hecho el movimiento del águila dorada. Yo tengo 2 dudas. La primera tiene que ver directamente con esto y la segunda es ya por redes sociales. Es cierto que dilatar la pupila
también puede ser un indicador de una persona que pudiera estar mintiendo o no, ya sea por miedo. Claro, es un indicador de determinadas emociones. Por ejemplo, excitación sexual, se dilata la pupila. Miedo también. No recuerdo exactamente, la contracción también va ligada a algunas emociones. Es decir, hay determinadas emociones. Hay que analizar la emoción. Luego entras en otras cuestiones. Es decir, el problema es simplificar. Es decir, en el análisis de conducta el problema de todo esto es simplificar, porque a lo mejor la dilatación de la pupila puede ser porque hay poca luz, o puede ser porque ha tomado una bebida excitante. Es decir, puede ocurrir por muchas cosas. El problema es decir, que una persona cuando está excitada sexualmente se le dilata la pupila. Sí. ¿Todo el mundo con la pupila dilatada está excitada sexualmente? No. Es que ese es el problema, es que esto no es decir, una persona que se hace no sé qué, ¿te está mintiendo? Pues sí o no. Cuando una persona miente, hace no sé qué, sí, pero es que al revés no funciona. O al revés hay muchos casos en los que pueden ocurrir, con lo cual todo esto es el problema de simplificar la vía, ¿no? Entonces, la siguiente. Entonces, todo esto además se produce en un contexto. Es muy importante estudiar el contexto en el que se produce todo ello. No es lo mismo un determinado comportamiento en una sala de interrogatorio dentro de una comisaría de policía que yo que sé, que en tu casa tranquilamente. ¿Por qué? Porque una persona que en tu casa tranquilamente, una muestra de nerviosismo puede querer decir algo, en una comisaría, seas inocente o seas culpable, vas a estar nervioso igual. ¿Vale? Es decir, hay que ver el contexto, hay que ver la situación, hay que ver todo lo que rodea la situación, es igual de importante. Todo ello podemos utilizarlo para esclarecer hechos pasados, es decir, qué ha ocurrido en el pasado, y también, en cierto modo, para predecir la conducta. ¿De acuerdo? Si queremos predecir conducta, tenemos un sistema de perfilación indirecto de personalidad, es decir, según se comporta la persona, yo establezco sus rasgos de personalidad, y eso me va a venir muy bien para esto de aquí, para ver cómo se va a comportar en un futuro, qué tendencia de comportamiento tiene. No tengo una bola de cristal, no voy a saber lo que la persona va a hacer, pero sí puedo establecer una tendencia de comportamiento. Una persona que yo, por su comportamiento, he deducido que es extrovertida y muy emocional, por lo general va a ser una persona muy impulsiva. Si es impulsiva, va a tener un comportamiento, por ejemplo, de compra, muy impulsivo. Un comportamiento en redes sociales muy reactivo. Un comportamiento que va a estar y enseguida va a saltar. Una persona que sea muy introvertida y estable emocional, pues es todo lo contrario, va a ser muy tranquila, se va a pensar mucho lo que dice o lo que hace. ¿De acuerdo? Son tendencias. ¿Yo voy a saber lo que hace uno o hace otro? No. Pero voy a saber lo que en la mayor parte de las ocasiones haría, o hacia dónde tendería o de qué manera lo haría. Pues esto lo hacemos con la perfilación indirecta. Y luego tenemos aquí el criminal profiling, la perfilación de criminal, donde aquí ya se introducen otra serie de elementos, también interesantes, y que sobre todo nos hacen ver por qué alguien ha cometido algo y quién es esa persona. Bueno, a partir de ahí nosotros desde el instituto empezamos a montar estas piezas y lo ordenamos en torno a un protocolo que se llama el metaprotocolo SABES, un sistema de análisis de validez en la evaluación. ¿Qué evalúo? Pues puedo evaluar un caso, puedo evaluar un testimonio. Yo evalúo la conducta de una persona y lo hago de una manera sistemática, analizando el qué, la validez de ese testimonio. Y ahora vamos a ver qué diferencia hay entre cada una de las partes. Esto es investigación y desarrollo. Luego tenemos unos protocolos que son en los protocolos SABES, que eso ya sería la innovación, que ya se adapta a cada empresa en concreto. Las piezas del puzzle, digamos, en términos gastronómicos tenemos los mismos ingredientes, pero a uno le hacemos un cocido y al otro le hacemos una carne a no sé qué. ¿Vale? Eso ya es la innovación y lo que ponemos en práctica en diferentes empresas con diferentes protocolos que hemos llamado Systematic Approach for Fraud Evaluation, en entrevista e investigación, en el mundo de los seguros y en la incapacidad, es decir, las lesiones, cuando se intenta cometer un fraude por diciendo que tienes una lesión que no la tienes, o alargar la baja médica, o cobrar un dinero a un seguro, pero en todo lo que sería tema médico, por decirlo así. Entonces, estos tres sistemas son los que a efectos de innovación se están implantando en diferentes empresas, y todos ellos se basan en esto, que es lo que os voy a contar ahora muy rápido, para que me dé tiempo luego a ponerlo en la última parte. Bien, aquí lo que hacemos es dividir en lo que llamamos las Vs, que ahora las vamos a ver. Para que os hagáis una idea, con el mapa este que os he puesto antes, tendríamos la V1, la V2, la V3, y esto que pongo V4, no me he confundido, no es 4, es V0, ¿vale? Luego veremos el que es. Esta es la 0, que no sé por qué me ha salido ahí el 4. Entonces, la 1, la 2, la 3. La 1 sería mensaje lingüístico, es decir, voy a analizar el contenido, lo que dice, el testimonio, voy a analizar el texto que la persona pone en las redes sociales. Yo analizo textos, ¿vale? Bien me lo pueden estar hablando en una grabación de voz o bien lo estoy viendo escrito. Pero básicamente, ahora veremos,
lo que es la V1, analizo esto. En la V2, básicamente voy a analizar comportamiento no verbal, ¿vale? Todo lo que la persona hace a través de esos canales que hemos ido viendo. La V3 voy a analizar el contexto y en la V0 voy a ver rasgos de personalidad, rasgos psicológicos de esa persona. Y vamos a ver esto cómo se concreta. Pues bien, primero es un metaprotocolo porque es un protocolo de protocolos. Estructuramos de una manera sencilla. Muchas veces la sencillez para aplicar algo a nivel práctico es imprescindible. Hay teorías de personalidad que nos hemos tirado un montón de tiempo explicándolas y al final no acababa de llegar a alguien que lo que necesita es un curso de 4 horas y empezar a aplicarlo desde el momento siguiente, y hemos cambiado y en lugar de llamarle introvertido, extrovertido, tal, no sé qué, le hemos puesto animales y eso empieza a funcionar de maravilla. ¿Por qué? Ah, no, el león, el perro, el búho, el tal, luego lo veréis. Y a partir de ahí la persona ya no, es decir, yo no soy psicólogo, ni quiero saber ni de introversión, ni de los neurotransmisores, ni de lo de no sé qué. Entonces se lo simplifica, le dices perro, búho, águila y león. Y a partir de ahí la persona ve a esos animales. Bueno, pues esto lo que hemos hecho es simplificar. Estaba todo hecho, pero era ciertamente complicado manejarlo. De manera que nosotros cuando a un policía le hablamos de el uso estratégico de la evidencia, que es una teoría de detección del engaño que está funcionando muy bien, cuando se lo explicas con términos psicológicos no se entera. Cuando le dices, mira, no, es que eso es V3 y la V3 no se mezcla con la V1. Ya está, entendido, ¿vale? Entonces, hemos hecho esta fórmula que lo que decimos es que la X, que es nuestra incógnita, es lo que queremos descubrir. ¿Qué queremos descubrir? Si nos miente. ¿Cómo cometió el delito? ¿Dónde se encuentra? ¿Si ha cometido un fraude o no ha cometido un fraude? Entonces, esa X lo vamos a ver a través de esta formulita. ¿La V1 qué es? Verosimilitud. ¿Vale? ¿Qué es la verosimilitud? Yo cuando me ponga en V1 me voy a poder, me pongo a medir si lo que la persona me está contando es verosímil o no es verosímil. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que voy a ver la coherencia del propio testimonio de la persona. Lo importante es que tenga apariencia de verdadero, es decir, a mí lo que me está contando me parece que es algo verdadero o no. ¿Vale? ¿Cómo lo evalúo? La V1, pues con, habíamos dicho, elementos lingüísticos. ¿Es una persona que habla en primera persona? Cuando dice que ha hecho esto, ha hecho lo otro. Cuando hablo en primera persona me comprometo. ¿Tengo un estilo comunicativo veraz o mentiroso? ¿El mentiroso qué va a hacer? Va a hablar, porque está delante de ti y tiene que hablar contigo, pero no te va a decir cosas concretas. Bueno, ¿y cómo ocurrió el siniestro? No, yo es que iba y entonces vino tal y pasó y le dio un golpe a la mesa y entonces se cayó el teléfono que estaba en la mesa y tal. Estilo vago, no dan datos concretos, son datos que yo no puedo verificar de ninguna manera, ¿vale? Tiene que hablar porque tiene que hablar, pero como no puede dar datos concretos porque es mentira lo que me está contando, pues empieza a darle vueltas y además sabe que si dice alguna cosa pues puede perjudicarle. Estilo mentiroso, es decir, voy a ver si realmente a mí eso que yo veo, que os digo, es decir, analizar lo que se utiliza aquí en la V1, son varias semanas de formación, simplemente porque os quedéis con el concepto, lo que vemos es, tenemos que ver si eso parece verdad o no. Es decir, a mí esto me da la sensación de que es verdad o no es verdad, ¿de acuerdo? Cuando, por ejemplo, una persona incluye elementos extraños en un testimonio, ¿vale? Yo digo, el otro día hablamos en seguro de responsabilidad civil pequeñitos, se me han roto las gafas y doy un parte al seguro porque las gafas valen 400 euros para que me las paguen. El 90% de los siniestros de rotura de gafas son las gafas han caído al suelo y las he pisado. Todo el mundo. ¿Vale? Entonces, eso es simplificar porque sé que como estoy mintiendo, para no complicarme la vida, se han caído y las he pisado. No hay ninguna gafas en el mundo que se rompan de otra manera. Entonces, si viene alguien y nos cuenta, no, es que vino un camionero que estaba con la bombona del butano, entró en el bar, me dio un golpe y se me cayeron las gafas y se rompieron. ¿Eso que es verdad o es mentira? Pues posiblemente sea verdad. Eso es un indicador de veracidad. Cuando hay cosas raras, es decir, eso no se lo prepara alguien que va a mentir. El que se va a mentir se prepara algo más sencillito, porque eso es demasiado liado. Entonces, cuando ¿no? Si mentéis una mentira, que sea algo creativo, porque suelen colar más que las que no son creativas. Pues si dice, no, llega tarde, no, es que había mucho tráfico. Hostia, no, macho, yo que sé, inventate, te han parado la Guardia Civil porque ha habido un atraco de no sé qué. Pues al final, chicos, pues esto parece que es verdad, ¿no? Bueno, por tanto, detalles inusuales. Cuando una persona ha vivido algo, ¿lo cuenta igual que si no lo ha vivido? Por ejemplo, si yo os pregunto a alguno de vosotros que no haya estado en Nueva York, os doy la guía del turista de Nueva York y os la leéis y os aprendéis todos los monumentos, el Empire State, el tal, el no sé qué, y nos lo contáis, nos lo vais a contar posiblemente mejor que alguien que ha estado allí
y ha estado una semana viviendo en Nueva York, ¿no? Bueno, a lo mejor la exactitud, a lo mejor el que ha estado allí no sabe los metros que mide el Empire State Building, y el que ha leído la guía sí se lo sabe. Claro, esa es la diferencia. Cuando yo he vivido algo, meto sensaciones, emociones, temperatura, frío, calor. Alguien que se inventa algo, no se inventa si hacía frío o hacía calor. Él te cuenta lo que tal. No se inventa si llovía, no se inventa el estado emocional de gente de alrededor. No le atribuyo un estado mental. Yo no digo, es que el atracador parecía que estaba nervioso, yo no sé si es que estaba y tal. Es decir, yo no atribuyo estado mental a otra persona. Es decir, yo hago una cosa enlatada, sencillita y que no me complique la vida. La mentira suele funcionar así. Entonces, si yo veo... ¿Eso quiere decir que todas las cosas sencillas son mentiras? No. Eso quiere decir que si veo alguna cosa rara, con contenido emocional, con cosas extrañas, lo que me va a hacer es que posiblemente ese relato sí sea verdadero. Y aquí está la diferencia entre detectar mentiras y detectar verdades, que os hablaba al principio. ¿Cuál es el método infalible de detectar mentiras? No falla nunca, 100% de aciertos. Más fácil todavía. No hace falta hacer nada. No dejarlo hablar. No, mucho más fácil, mucho más fácil. ¿Qué puede ser? Pensar que todo el mundo te miente. Si tú piensas que todo el mundo te miente, detectas el 100% de las mentiras. No te falta ni una. Pero hay un problema. No estás discriminando las verdades. Son dos cosas diferentes. Detectar mentiras es una cosa y detectar verdades es otra. Y yo tengo que saber diferenciar el que me dice la verdad y dice la mentira. De manera que hay muchos protocolos de testimonio, sobre todo aquí en V1, que veo cosas, elementos que me dicen, bueno, esto puede ser verdad, ¿vale? Es decir, esto puede ser verdad. Tiene indicadores de verdad. Y yo ya por lo menos sé que si de la mitad de la sala hay dos mentirosos y de la mitad sé que me están contando la verdad porque su relato me da indicadores de veracidad, pues mira, esto ya me lo quito en medio. Ahora solamente me queda la otra mitad para descubrir a esos dos que me mienten, ¿vale? Son dos cosas diferentes. A lo mejor no detecto la mentira, pero sí sé que la mitad me está diciendo la verdad. Tanto son protocolos diferentes los que se utilizan en un sentido o en otro. Bueno, esto sería la verosimilitud, ver que algo es verosímil, que nos parece que es verdad. Cuando vamos a la V2 vamos a comportamiento no verbal. Y yo aquí con el comportamiento no verbal tengo prohibido utilizar palabra mentira y verdad. Yo con el comportamiento no verbal no mido mentiras. Cuando alguien nos diga el comportamiento no verbal no sirve para detectar mentiras, lleva razón. Yo detecto congruencia entre el mensaje verbal y el no verbal. ¿Eso puede ser un indicador de que me mienten? Pues sí. Cuando una persona te está diciendo que sí con la palabra y que no con la cabeza, pues chico, cuando una persona te dice qué contento estoy y tiene una cara... Pues hombre, ¿vale? Pero yo detecto congruencia y no congruencia. Puede estar muy contento, pero en ese momento se le ha venido a la mente no sé quién que se ha fallecido de su familia y de pronto se le pone cara de triste. Si congelo la imagen, uy, no, este no está contento. Pues chico, lo estaba hasta ese momento, pero luego se ha acordado del familiar y se ha puesto triste, ¿vale? Con lo cual, siempre es congruencia en congruencia. Al final, ¿esto qué quiere decir? Que el que está contando eso, cuando su mensaje es congruente, su mensaje verbal y el no verbal es congruente, se está creyendo lo que cuenta. ¿Quiere decir que es verdad o es mentira? Pues hombre, quiere decir que él no está mintiendo, pero la información puede ser errónea. En psicología del testimonio hay infinidad de situaciones en las cuales una persona te puede contar lo contrario a lo que ha pasado y estar convencida de que es verdad. Y te está contando algo totalmente diferente. Yo en el que ahora un compañero que ahora es teniente coronel de Guardia Civil, él fue el que montó la sección de análisis de conducta que la creó de Guardia Civil, la primera que existió en España. Su tesis doctoral era sobre la entrevista cognitiva y tenía unas grabaciones de un secuestro en una sucursal de un banco. Y entonces a mí nosotros, yo y otro grupo de personas de nuestro máster, nos lo puso en una de sus clases y lo estabas viendo y luego te preguntaba. Pues hubo muchos de nosotros que cambiamos. Había varios atracadores, pero solo uno había matado a una persona. Claro, eso en un juicio es diferente. Una cosa es atracar y otra cosa es atracar y matar. Son dos cosas totalmente diferentes para el número de años que se va a tirar esa persona en la cárcel. Bueno, pues hubo un porcentaje por encima del 50% que cambiamos la persona que había disparado. Eso sentados en un aula viendo una imagen en una pantalla. Imaginaos que eso os ocurre en la realidad dentro de la sucursal del banco, asustadísimos porque hay gente dando tiros. Menos todavía. Es decir, el testimonio humano, nosotros rellenamos las cosas que consideramos que nos faltan. Nuestra mente funciona para completar cosas. Cosas, huecos vacíos no nos gusta. De manera que nuestra mente rellena los huecos con cosas aunque no sean ciertas. Y nos pensamos que lo son.
¿Vale? Bien, ¿aquí qué estoy midiendo? Aquí estoy midiendo que la persona que me lo está contando se lo cree. Y si se lo cree, su mensaje verbal y no verbal es congruente. Si no es congruente, no se está creyendo lo que cuenta. ¿Vale? A partir de ahí ya lo vamos incluyendo. Verificación. El V3. El V3 es todo la coherencia externa. Lo que me ha contado esa persona ahora lo comparo con el contexto. Me voy a las redes sociales, me voy a tal, empiezo a analizar, ¿vale? Cómo esa persona puede, o sea, todos los datos que yo tengo, si coinciden con lo que me ha contado o no. Que sería comprobar o contrastar con el contexto, incorporar datos o hechos observables a esta hipótesis y la consolido o la descarto. La V3. Y la V0 sería la calibración de la persona. Calibro variables psicológicas, veo su personalidad, si es introvertido, si es extrovertido. Y todo esto lo utilizo para preparar el interrogatorio, para ver si es una persona muy emocional y eso puede estar distorsionando ese análisis no verbal que hago, o por el contrario, es una persona que parece que no está emocionado, pero sin embargo sé porque he analizado que es una persona muy introvertida y muy estable y entonces es muy poco comunicativo a nivel de gestos. Yo analizo y esta V0, que sería la calibración, la utilizo para cada una de las otras Vs. Bueno, pues esta en definitiva es la fórmula. Las dos primeras van enfocadas a la entrevista y estas van enfocadas a la perfilación. Hablamos de redes sociales. Cuando estamos en redes sociales, yo no tengo una entrevista, es decir, no tengo un comportamiento no verbal visible. Tengo quizá fotos, tengo tal, ¿vale? Pues, pero sí puedo estar viendo el texto que la persona pone, ¿de acuerdo? Ese texto es analizable y yo, sobre todo, lo que me va a servir es para comparar con el contexto en un testimonio en red social, ¿cuál sería? Sería la información que esa persona pone en otro momento del tiempo diferente, es decir, si me está diciendo que le encantan los gatitos, y yo veo, y esta persona en los 3 años anteriores no ha dado un me gusta a una imagen de gatitos en los 3 años. Y de pronto que ahora quiere ligar con una chica que le gustan mucho los gatitos a la chica. Y entonces ahora yo le digo me gustan los gatitos, no porque me gusten los gatitos, porque me gusta la chica. Y quiero que vea que a mí me gustan los gatitos también. ¿Vale? Entonces voy viendo coherencia, comparo esos contextos, información de antes o después. Puedo comparar qué dicen diferentes redes. Y nos encontramos personas que en una red está diciendo una cosa y en otra está diciendo lo contrario. ¿Vale? Si es impulsiva. Entonces eso al final, todo lo que sería el OSINT, el análisis de fuentes abiertas, pues es un mundo entero. Un mundo entero para trabajar, muy bonito, pero es un mundo. Y sobre todo en redes sociales puedo hacer la calibración. Inferir rasgo de personalidad, las redes sociales es lo mejor. Creo que ha sido Stanford, ha sacado una aplicación que se llama el Apply Magic Sauce, que es una investigación con una muestra enorme de cientos de miles de personas y en su página web dicen que es más fiable que un test psicométrico, un test de personalidad de los que utilizan los psicólogos. Y lo que evalúa son los likes de Facebook. ¿Vale? Si lo dicen con esa cantidad de muestra que tienen, yo me temo que es verdad que es bastante más fiable que el test psicométrico. Porque yo cuando hago un test de personalidad, pues más o menos lo puedo manipular en función de lo que yo crea que me interesa más o menos. Pero el dar a los likes, como yo llevo haciéndolo no sé cuántos años y eso queda ahí registrado, pues llega el de Stanford, hace un tal, te lo lee y dice, este tío es introvertido, emocional, abierto a la experiencia, tal, no sé qué. Que puede estar muy bien, lo malo es la aplicación que tiene eso, porque esa persona con ese cóctel resulta que le gusta los juegos de Call of Duty, y entonces va a PlayStation y le bombardea hasta que compra el juego de no sé qué. El problema es el uso que se hace de esto, ¿no? Pero que esto existe y que es perfectamente contrastado es... ¿Habéis visto esta serie? Bueno, es una serie muy buena porque está asesorada por Paul Ekman, que es uno de los psicólogos más influyentes que ha habido en Estados Unidos. El hombre ahora ya está muy mayor y está jubilado y anda ahí haciendo cosas de felicidad y psicología positiva y ha publicado libros con el Lama y tal. Bueno, esta serie está asesorada por él, por eso vais a ver que se centra mucho en expresión facial. Paul Ekman ha sido uno de los investigadores punteros, después de Darwin, el más importante con diferencia, en análisis de la expresión facial, interpretación, emociones básicas. Fue el que estableció la teoría de la universalidad de la expresión facial, etc. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta serie es recomendable para que le echéis un vistazo en Cosa de Mentira porque está muy bien sustentada. No deja de ser una serie de televisión y le dan un poco el sensacionalismo de que llega este que es el... ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el personaje, y te hace así, ¿están mintiendo o no están mintiendo? Bueno, eso no funciona así. Los trucos, iba a decir. La base teórica de lo que hay en la serie es buena, sobre todo la primera temporada. Luego a partir de la segunda ya se le acabaron las cosas que contar y ya empezaban ahí con más. Pero la primera y los primeros capítulos son muy, muy, muy bonitos. Bien, en investigación científica de detección del engaño. Hay
una línea clarísima que separa lo que es la investigación tradicional de la investigación más moderna. Y ahora os cuento un poco en qué se diferencian. Durante mucho tiempo se ha estado buscando esto, la nariz de Pinocho. Se ha tocado la nariz, se ha tocado la oreja, ha hecho no sé qué, está mintiendo, ¿vale? Eso no existe. No hay ningún indicador claro no verbal o verbal de que la persona esté mintiendo. Ninguno, salvo que te esté diciendo todo lo contrario a lo que tú ya tienes, pero tienes que tener algo, tú sabes un hecho y te está contando lo contrario al hecho. Sin tener información de contexto, yo os pongo un vídeo de personas que mienten y un vídeo de personas que no mienten y el acierto está en el nivel del azar, 50%. Es decir, no sabemos distinguir cuando una persona miente, cuando no miente, sin conocerla, ¿vale? Si la conocemos, sabemos cuál es su comportamiento normal. Si vemos un comportamiento un poco raro, nos puede dar un poco. Por eso nuestras parejas nos cazan siempre a la primera, porque nos conocen. ¿Está? Entonces, como te conocen, pues dices, si esta persona, joder, no se ducha en 15 días y de pronto se ducha todos los días y se echa colonia, hostia, macho, tampoco hay que ser muy espabilado para saber. Pero al final captamos cambios de conducta, ¿vale? Bueno, no hay un elemento claro que diga esto. Toda la investigación científica al final concluye lo mismo. Yo pongo vídeos, pongo situaciones, textos de personas que mienten o no mienten y el nivel que encuentro es el del azar. Pero además, si se lo pongo a policías, a jueces, a fiscales, a gente que se supone que viven su carrera profesional detectando mentiras, tampoco son capaces de superar el azar. Estamos en torno al 50, el 60% como mucho, ¿vale? Y además, los indicadores que aparecían, unos investigadores decían que una cosa, otros decían que la voz, otros decían que la persona cuando miente parece que está más nerviosa. Es decir, hay cosas muy diferentes en las investigaciones que había hasta el momento y ninguna era concluyente. Conclusión. Bueno, perdonad, y el entrenamiento, enseñándoles vídeos de personas que mienten y no mienten, y luego poniéndoles otros en los cuales tenían que decidir si mentía o no mentía, tampoco servía. No incrementaba prácticamente, un poquito, no sé, era un 4 o un 5%, incrementaba la tasa de aciertos en mentiras. Es decir, que lo que ocurría no funcionaba muy bien. Y existe un cambio de orientación, si no recuerdo mal, en torno más o menos al 2008, es decir, realmente cercano, de hace muy poquito, un cambio de orientación muy importante, que es que yo de manera... Como receptor pasivo, yo no voy a ver la mentira como un indicador espontáneo. Es decir, no hay algo que sea como a Pinocho, que cuando miente le crece la nariz. Eso no existe. Pero hablo como receptor pasivo. Y entonces empiezan a desarrollarse técnicas de entrevista en las cuales la persona participa activamente haciendo cosas. Si yo participo preguntando de una manera o de otra, preguntando lo que tengo que preguntar y en el momento que lo tengo que preguntar y utilizando diferentes estrategias, sí consigo que el comportamiento de la persona que dice la verdad sea diferente que el comportamiento de la persona que dice la mentira. Y empiezan a aparecer investigaciones con resultados muy buenos, cercanos al 80, al 90% en algunos casos de acierto en la mentira. Pero tengo que participar activamente, yo tengo que hacer algo. De manera espontánea no surgen indicadores de mentira, ¿de acuerdo? Bien. Estas investigaciones parten casi todas de un esquema de lo que sería nuestro cerebro cuando miente y cuando dice la verdad. Estamos mintiendo, ocurre esto. Nos preguntan algo, se nos activa en el bucle articulatorio, estamos hablando que estamos en memoria de trabajo, pero si me han preguntado algo yo tengo que contestar, me voy a la memoria a largo plazo y lo que yo sé que es verdad es lo que me viene a la mente, es lo primero que me va a salir, ¿vale? Lo que en psicología se dice la mayor activación. Tiene la activación y yo respondo. ¿Qué respondo? Lo que se me ha activado. Lo que yo sé que es verdad, y esto es rápido, ¿vale? Ahora, si estoy mintiendo, pues la cosa se complica. ¿Por qué? Porque esto entra aquí, se me activa la verdad, me vuelve aquí, pero yo ahora tengo que decidir, ¿lo digo o no lo digo? Si no lo digo y lo tengo preparado, tengo que recordar lo que llevaba preparado. Si no lo digo y no lo tenía preparado, que es cuando realmente, ya veréis, una de las claves, hacer preguntas inesperadas, que no estén preparadas. Si no está preparada, tengo que construir la mentira que encaje con todo lo que yo ya he contado. Es decir, esto es difícil, ¿eh? Y aparte tengo que ir yendo a la memoria a largo plazo pues, para estudiar diferentes variables. Y después respondo. Todo esto ocurre en milésimas de segundo. Pero como yo tengo que hacer todo esto aquí y aquí no tengo que hacer nada, las milésimas cuando miento son más milésimas que cuando no miento, ¿vale? Incluso hasta segundos. De que ves a alguien enganchado ante una pregunta que no se esperaba que le ibas a hacer y se tira 2 o 3 segundos pensando que te va a contestar. ¿Vale? Bueno, vamos a ver que lo vamos a ver ahora muy claro. Esto se le llama carga cognitiva,
que es como tener un esfuerzo mental muy superior al que habitualmente tengo. ¿Qué supone la carga cognitiva? A ver que saca aquí todo. Pues supone que mentir implica un mayor esfuerzo mental que decir la verdad. Eso está ya súper demostrado a nivel académico, ¿vale? Tengo que inhibir la respuesta de verdad, la que es verdad, porque tengo que callármela para luego decir la mentira. Tengo que inventar la historia falsa o recordar lo que yo tenía preparado, mi coartada. No contradecir las evidencias que el otro pueda tener. Y en muchos casos, y aquí está una de las claves de una técnica que funciona fenomenal, es que yo no tengo que contarle a la persona con la que hablo qué información tengo o no tengo. Si yo soy una persona que está cometiendo un fraude en mi empresa, yo no puedo llegar y decirle, oye, que hemos visto que has metido la mano y te has llevado no sé qué y te hemos pillado de no sé cuánto. ¿Por qué? Porque si yo se lo digo de inicio, la persona se inventa su coartada sobre la marcha y cambia lo que tenga que cambiar. Si no le digo nada, pues la persona no sabe lo que yo tengo, pero como me está mintiendo, sabe que le puedo pillar. Es decir, está intentando no contradecir evidencias que él no sabe cuáles son. Se lo huele, pero no las sabe. Y esto le complica mucho más la vida al mentiroso. ¿De acuerdo? Yo recuerdo una llamada telefónica a una compañía de seguros de la que hemos estado trabajando y primero llamó a la madre para poner el parte del seguro, que se había dejado las llaves puestas en la puerta de su casa y le habían robado no sé cuántas cosas. Claro, eso no lo cubre el seguro. Unas llaves puestas en la puerta, chico, aquí no hay fuerza ni robo, es una negligencia, te has quedado sin cobrar, sin ordenador, sin 3.000 euros que se habían llevado y no sé cuántas cosas. No cobras un duro. Llama a la madre, muy alterada, y cuenta lo que había sido de verdad. Y al día siguiente llama el hijo, y el hijo lo que quería era saber lo que había dicho la madre. Él sabía que había evidencias, pero no sabía hasta dónde había contado la madre, porque como la madre estaba histérica, ni se acordaría de lo que había dicho. Y entonces era él, el cliente era el que estaba haciendo el interrogatorio al del seguro. Bueno, pero mi madre, ¿qué les ha contado? No, pero bueno, ¿usted qué dice? Cuénteme usted qué es lo que pasó. No, sí, pero bueno, es que mi madre llamó ayer, ¿qué es lo que les dijo? Y venga, y dale, que te pego, porque yo lo que quería saber es lo que había dicho la madre. Porque sabía que había evidencias, pero no las conocía. Entonces, muy bien hizo ahí el tramitador que no le soltó prenda. Y al final acabó llevándose la contraria a todo lo que dijo la madre, él dijo todo lo contrario. Con lo cual, pues se le pilló fácil. Bien. Entonces yo tengo que no contradecir las evidencias que la otra persona tenga. Es muy importante que no le digáis lo que sabéis o lo que no hasta el final. Tengo que controlar la conducta, porque si yo me muestro muy nervioso, pues automáticamente pienso que se van a pensar que estoy mintiendo. Y entonces yo intento controlarme, que eso es un esfuerzo también adicional. Tengo que atender a la reacción, la cara que pone la otra persona con la que estoy hablando. Pues si me pone cara de que no me cree, pues tendré que esforzarme. Si me hace así como diciendo, sí, claro, te entiendo, pues entonces yo ya voy más tranquilo. Yo voy atendiendo a lo que la persona que tengo enfrente hace, para yo ajustar mi propio comportamiento. Pero además, si me lo estoy inventando, yo sé que esto mañana me lo pueden volver a preguntar y tengo que intentar memorizar lo que estoy diciendo. Es decir, todo esto supone mucho más esfuerzo que decir la verdad directamente. Y entonces, si supone mucho más esfuerzo, ¿qué pensáis que hace falta básicamente? ¿Qué es lo que le hace falta a un mentiroso para mentir bien? ¿Cómo? Tiempo. ¿Quién ha dicho tiempo? Muy bien, tiempo, perfecto. ¿Y cómo consigo tiempo? ¿Cómo consigo tiempo? Para mentir, para pensar lo que os voy a decir. Repito la pregunta, me quedo callado, no sé cuántas cosas. Fijaos este vídeo tan chulo. ¡Ay! Homie, quiero tener otro bebé. ¿Y qué pasa con pedetes? María no es un bebé. Homer hace 3 meses que se le cerró la fontanela. Ser madre es mi razón de ser. Y no he terminado de ser lo que soy. Vale, Homer, no hables. Si necesitas hacer un ruido, silba. Cuando tu mujer te mira llena de esperanza con una idea que destruye... Homie, quiero tener otro bebé. ¿Y qué pasa con pedetes? María no es un bebé. Homer hace 3 meses que se le cerró la fontanela. Ser madre es mi razón de ser. Y no he terminado de ser lo que soy. Vale, Homer, no hables. Si necesitas hacer un ruido, silba. Cuando tu mujer te mira llena de esperanza con una idea que destruirá vuestra vida tal y como la conocéis, tú sonríe, asiente y dale largas, hasta que cambie de parecer. Lo que tú quieras, cielo. Pues date una ducha porque vamos a intentarlo esta noche. Estupendo, intentarlo significa sexo. Homer, ¿por qué haces una pausa de 3 segundos antes de contestar a lo que yo digo? Porque disfruto.
de la suerte que tengo de estar contigo. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! Bueno, habéis visto, es decir, este es el patrón, pero esto es así. Cuando veis un interrogatorio, una entrevista con un testigo, con tal, es decir, se ve esto, pero se ve. Es decir, la persona va contando y va pensando lo que va diciendo. A veces, evidentemente, no todo el mundo. Si es una persona, como decíamos antes, con una memoria de trabajo muy grande, muy amplia, pues va a manejarse muy bien, mintiendo, muy ágil, es decir, personas más ágiles y otras mentalmente, que sería el que tiene la memoria de trabajo más amplia, y otros menos. Entonces ahí va. Pero al final esto se ve perfectamente. Bien, ¿cuáles son los indicadores conductuales, por tanto? Porque hasta ahora tenemos claro que necesitamos tiempo, que la carga cognitiva supone que hay que hacer un mayor esfuerzo mental, pero ¿cómo se ve eso? Pues se ve básicamente con la tasa de respuesta, mayor latencia de respuesta. Desde que yo le hago la pregunta hasta que la persona contesta, tarda más que ¿qué? Que ella misma cuando no son preguntas en las que está mintiendo. Es decir, no hay una tasa de respuesta. No quiere decir si tarda más de un segundo en contestarme me miente y si tarda menos me dice la verdad. No. Si tarda más de lo que él tarda habitualmente, él o ella, pues eso puede que es un indicador importante de mentira, no de mentira, que está elaborando lo que va a decir, con lo cual es bastante fácil que esté mintiendo. Y si tarda lo mismo, pues no. Si tarda mucho menos, también es un indicador de mentira, porque eso es que lo lleva muy preparado y se lo ha preparado rápido y tarda mucho menos. Es decir, que nosotros tenemos que ver la línea base de la persona, ver lo que la persona, cómo contesta, cómo no contesta, lo que tarda en contestar habitualmente, y para eso necesitamos una línea base. Si conocemos a la persona, por eso os decía que nuestra gente cercana nos sabe mejor cuando mentimos, porque nos conoce, y entonces sabe cómo reaccionamos. Si no conocemos a la persona, pues tenemos que establecer un patrón base. ¿Ese patrón base de dónde? Pues hay que hablar con él. Si solamente tengo una oportunidad, porque soy un policía y es un interrogatorio, pues tengo que hablar durante un tiempo de cosas que no tengan importancia, y tengo que ver cómo se comporta esa persona. Lo que tarda en contestar, lo que no. Hay personas que prácticamente no dejan que acabe la frase y ya están contestando. Son muy impulsivas y no dejan ni que acabes y ya te contestan. Pues esa persona que ves que contesta muy rápido, si en una de las preguntas tarda un minuto, ostras, esa pregunta hay que apuntársela. ¿Qué hacemos? ¿Le decimos nos miente? No, te la apuntas. Sigues hablando. Al rato le vuelves a preguntar la misma. Bueno, entonces, ¿dónde estabas tú cuando me dijiste? ¿Qué me has dicho? Te haces el tonto. ¿Qué me has dicho que había ocurrido cuando hiciste no sé qué? Y miras otra vez cómo te contesta. Vuelves otra vez hasta que veas una conclusión de, oye, realmente aquí hay algo raro que está ocultando o simplemente ha sido que se ha quedado un poco ahí despistado, ¿vale? Pero siempre comparamos con lo que tarda la persona. Si la persona tarda un segundo en contestar todo y le empiezo a preguntar sobre el tema del fraude, del delito que ha cometido, y tarda un segundo, pues eso no quiere decir nada. Ahora, si tarda normalmente un segundo y en ese tarda 3, pues quiere decir que ahí hay algo que investigar, ¿de acuerdo? Por tanto, tasa de respuesta, esta es la clave. También le quitaba importancia a los dramáticos datos del paro. Es un dato, siempre que se incrementa el paro negativo, es menos malo que el mes de enero. Empieza a buscar. Ya, no estamos hablando de mentiras, estamos hablando de cómo se lía. Es decir, sabe que tiene que decir algo y sobre la marcha ve que se está metiendo en tal, porque, joder, es que aquí estamos hablando de la plena crisis en España, que se destruía empleo a un ritmo brutal. Y este quiere salir de aquí vendiendo todo lo contrario, que sabe que no es cierto. Y entonces es bueno, es menos malo. Al decir es menos malo, yo me siento menos malo conmigo mismo, porque coño, ya hay que tener mucha cara dura para decir que el dato del empleo es bueno cuando llevamos 6 millones de parados. Hay que tener mucho morro, ponerse en la tele a decir eso. Entonces ya si digo es menos malo, ya me veo yo conmigo, a mí mismo de otra manera, ¿no? Vais viendo un poco la graduación. Todos los políticos ocurre continuamente, a cualquiera, ¿eh? Otro. Este es nuestro presidente de gobierno, veréis. Me parece un acto de justicia. ¿Y le puede decir lo mismo a los funcionarios? A los funcionarios, si le voy a subir o no le voy a subir, eso es algo que tenemos que ver. Yo creo que los funcionarios, desde luego no le voy a hacer una rebaja del 5% como le ha hecho el gobierno, pero yo en este momento tengo que ver cuál es la situación exacta de las cuentas públicas, pero desde luego yo no le voy a bajar el 5% como le ha hecho este gobierno. Muy bien, señora. ¿Qué veis ahí? ¿Qué ha pasado? Lo primero, rodeos, todo fenomenal. Antes de eso, repite la frase. Es la única frase que repite en toda la entrevista. La única. Una entrevista que está preparada.
Es decir, él va a esa entrevista sabiendo lo que le van a preguntar, es decir, él lleva la respuesta preparada, pero es que la emoción es la emoción. Y tú puedes llevar las cosas preparadas, yo puedo tener esta clase preparada, pero llego aquí, ya no sé qué, y de pronto me pongo nervioso por algo, chico, y es que eso me puede con todo lo que yo lleve preparado. Y aquí, pues oye, los funcionarios sabe que su problema, esto es antes de entrar al poder, en unas entrevistas que hubo cuando él ganó las elecciones, pero todavía no era presidente del gobierno, y le preguntaban sobre lo que iba a hacer. Usted tenía clarísimo que a los funcionarios le iba a bajar, le iba a pegar un recorte, porque posiblemente fuese la única. Yo no digo que esté bien hecho o esté mal hecho, posiblemente sería la única solución que había en ese momento. No lo sé, ni entro en ninguna consideración política. Lo que está claro es que sabía que ahí había algo que no podía comprometerse, está clarísimo, porque primero, busca tiempo y segundo, se enreda. Eso es cierto que se enreda mucho habitualmente, pero bueno, empieza... Me parece un acto de justicia. Vale. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando mentimos? Como tenemos esa carga cognitiva elevada, generamos más errores también, ¿vale? Cometemos más errores con información. Es decir, una persona que no está cargado cognitivamente, pues comete menos errores contando cosas que han ocurrido en el pasado que alguien que tiene una carga cognitiva. Es como si yo os pido que hagáis, que me estéis contando una historia y al mismo tiempo estéis pensando mentalmente en multiplicar 424 por 85. Pues va a ser imposible que hagáis las dos cosas al mismo tiempo. Por tanto, se cometen más errores. Podréis ir simultaneando, me vais contando algo mientras hacéis el cálculo mental, pero posiblemente no sea tan exacto como si tenéis libre toda vuestra capacidad. Por tanto, se cometen más errores. Errores no verbales, por ejemplo. Y aquí te contesto a la pregunta. La pregunta que le voy a hacer se puede responder con un sí o un no. Me gusta mucho. Y brevedad, también se lo pido. A día de hoy, ¿pone usted la mano en el fuego por José Blanco? Sí. El corresponsal del Financial Times se le va a preguntar ahora. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho con la cabeza? ¿Sí o no? Bueno, vamos a ponerlo porque como aquí ya es una cuestión también política, por si hay... Espera, a ver. A día de hoy, ¿pone usted la mano en el fuego por José Blanco? Sí. Sí es cierto que tenéis que tener en cuenta que aquí hay un elemento que es decir, que entra en funcionamiento, es decir, yo me voy dando cuenta, entonces haces un no que acaba haciendo como un sí, pero inicia con un no clarísimo. Bien, ¿esto quiere decir que está mintiendo? Ni aún así podríamos asegurarlo. Aquí lo que aseguramos es que su mensaje verbal no es congruente con el no verbal. ¿Por qué? Porque a lo mejor él lo que está pensando es no me preguntes más eso, o no sigas por ahí, o no vamos a hablar del tema. Y al mismo tiempo digo que sí. ¿Puede ser? Claro que puede ser. Es decir, mi veredicto aquí es que su mensaje verbal es incongruente con el no verbal. Dice que no con la cabeza y que sí con la boca. Y a partir de ahí, el juez, si llega el caso, o quien sea, que dé el veredicto que tenga que decir. Esto habría que unirlo a muchas otras piezas sobre Pepe Blanco, contexto, sobre la investigación. ¿Vale? El amor es ciego, este ya es un súper lento, por si todavía alguien que sea muy socialista no lo ve. ¿Le recaba la Agencia de Seguridad Nacional algún tipo de dato de millones o cientos de millones de americanos? No. ¿No? Al menos no deliberadamente. ¿Es no? ¿O es sí? No, pero claro, ¿qué ocurre? Joder, es que decir que no. Decir que el gobierno de Estados Unidos no está espiando a su gente lo que hace en las redes sociales y tal, y recabando datos, pues no está muy convencido. Dice, no lo hacemos queriendo, lo hacemos sin querer. Esa es la conclusión de esto, no deliberadamente. ¿Vale? Bueno, esto lo de Ariel y no lo vuelvo a poner. En definitiva, luego, errores lingüísticos. ¿Qué errores? Es decir, esos son errores no verbales que estamos cometiendo. En ese había un no verbal y uno no verbal, ¿no? Porque habéis visto que estaba así con la cara, con la cabeza mirando, había una parte no verbal, decir, no se está creyendo lo que dice, ¿de acuerdo? No hay congruencia. Errores lingüísticos. Pues este es el de, vamos a pasarlo, para que ya son menos cuarto. Este es el que hemos puesto antes, de ahora es usted el que miente. Vamos a dejarle. Hay otros curiosos, como este. Hemos hecho un acuerdo para estimular, para favorecer, para apoyar, para apoyar.
Pero lo bueno es esto creo que era en la embajada rusa, no sé dónde. Lo bueno es el otro que deben habérselo traducido. El traductor le debe haber traducido la cara que ha puesto, ¿no? Bueno, aquí ya entramos en cosas lapsus más de tipo freudiano y ya habría que ir al psicoanálisis y tal. Pero vamos, lo ha dicho y se ha dado cuenta que lo ha dicho, porque si no te das cuenta, pues todavía vale. No te pones nervioso, pero bueno. Bien, otro elemento muy típico y muy visible cuando alguien está cargado cognitivamente, y que ya sabéis que cuando esté cargado cognitivamente, es decir, busque tiempo, repita preguntas, bla, 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 haga no sé qué, no sé cuánto, es porque está elaborando su respuesta, y eso puede querer decir que os está mintiendo, no siempre, pero hay papeletas de mentira ahí. Bien, pues cuando veáis cara de concentración, hay papeletas de mentira también, ¿vale? Y la cara de concentración es... ¿Y qué pasa con las personas que realmente lo que están haciendo es recordando? Porque también... Claro, hay tienes una que cosa verlo. para recordar. Claro, tienes que verlo. Primero, patrón base. Si tú has visto diferentes elementos que suponen recuerdo, más o menos vas calibrando cómo la persona se comporta. Segundo, es muy importante de qué estás hablando y cuánto tiempo hace que ha ocurrido lo que estás hablando. Si estás preguntándole a una persona, pero funciona tanto para bien como para mal, porque si hay recuerdos que se estructuran y te salen de manera automática cuando realmente no estás recordando, es que es un recuerdo reciente que se ha colocado. Imagínate una persona, esto se utiliza mucho en abuso sexual infantil, un crío pequeño que ha sufrido un abuso, cuando ha hablado con 5 policías, a partir del segundo o el tercero empieza a contar lo mismo de manera sistemática. Es decir, él ya no está accediendo al recuerdo, está accediendo a algo que él ha preparado después de haberlo contado 3 veces. Eso nos pasa a todo el mundo, pero a los niños mucho más. ¿Vale? Entonces eso juega un papel, pero es muy importante el contexto, es decir, esto no es, por eso decía que no es una receta mágica. Si yo estoy hablando contigo de algo que ha pasado hace 10 años, pues lo lógico es que tú te quedes pensando y pongas la cara de concentración, ¿vale? Luego hay otras técnicas, que no va a dar tiempo a entrar, que lo que hacen es reducir la carga cognitiva del que dice la verdad y aumentar del que dice la mentira. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Anticipándote de qué te voy a hablar. Ahora vamos a hablar de lo que pasó hace 10 años, tú ya vas recordando. ¿Vale? Entonces eso facilita al que dice la verdad, le baja la carga cognitiva porque le das más tiempo, y al que dice la mentira, como todavía no le has dicho lo que le vas a preguntar, lo que estás es complicándole más. Entonces esa técnica, por ejemplo, funciona muy bien. Pero efectivamente ocurre eso, hay que saber distinguirlo, hay que saber si la persona está recordando o no. En cualquier caso, por simplificar, porque el tiempo que tenemos no podemos hacer más que simplificar un poquito, la cara de concentración es algo a lo que tenéis que tener en cuenta, y es cara de quedarse enganchado. ¿Vale? Yo recuerdo un interrogatorio en el cual a un policía muy bien hecho se tiran 3/4 de hora diciéndole a una persona qué es lo que había hecho tal día y el teléfono y tal, y la persona, bueno, ¿y usted llamó por teléfono a alguien? No, yo no llamé a nadie esta tarde. Y sigue, al rato le vuelvo a preguntar, ¿pero llamó usted por teléfono? No, yo no. Sigue, dice 5, 6, 7 veces que no había hablado con nadie, y de pronto saca el policía del cajón registro de llamadas telefónicas de su teléfono. Hizo 3 llamadas, 2 no le atendieron y una estuvo hablando no sé cuántos minutos. ¿Y entonces qué veis en este? La boca abierta, los ojos abiertos, 1 minuto entero, enganchado. ¿Haciendo el qué? Inventándose lo que iba a contar. Porque Jai se está jugando a ir a la cárcel, estabas hablando de un homicidio. Inventándose que iba a contar. Y a partir de ahí, el tío se inventó su historia. Ah, claro, es que esto fue porque hice esto, es que no sé qué, tal. Se inventó una historia, pero tardó 1 minuto en inventársela. Y eso es para verlo, es decir, 1 minuto en un interrogatorio es un mundo. Ya lo es, un par de segundos, callado. Es un mundo, entonces eso es la cara. ¿Y qué veíamos ahí? Que veía la cara de concentración. Ponedme cara de concentración. Cuando estéis concentrados, ¿qué hacéis? ¿Parpadeáis cuando estáis ahí en un momento de máxima concentración? No parpadeamos, por lo tanto, ojos abiertos. Mirada como perdida. No movemos un músculo. Si hay ruido que nos molesta, igual fruncimos un poquito el ceño. Si hay algo que nos está interfiriendo, que estáis un poco como que estoy enfadado porque me están molestando y no me dejan concentrarme. Sería el punto ese, ¿no? Y ya está, y esa es la cara. Entonces, cuando veis una cara de concentración, cuando estáis hablando con alguien sobre un fraude, tal, no sé qué, uy, este se está pensando qué es lo que va a contar. Eso irá unido a búsqueda de tiempo, a repetir la pregunta, es decir, vais a ver cómo esto es todo un paquete, ¿vale? Bien, y otro elemento muy importante, ya lo último, antes de irnos, es este concepto. Esto es algo muy gráfico, tiene explicación psicológica, pero lo que hemos hecho es simplificarlo mucho. Con la batería de un coche. Imaginaos que nosotros tenemos una batería interior, somos como cyborgs, llevamos ahí nuestras pilas y tenemos una pila. Esa pila la tenemos que repartir entre una serie de cosas. Es decir, esa energía que nosotros tenemos cuando nos levantamos por la mañana, la tenemos que repartir entre ¿qué?
entre nuestra parte cognitiva, lo que pensamos, entre nuestra parte emocional, lo que nos emociona, y entre nuestra parte conductual, es decir, todo lo que es relativo a la conducta. Y esto funciona de la siguiente manera, se va repartiendo más o menos por partes iguales, según nos va haciendo falta más intensidad física, más emocional, más de pensar, pero se reparte hacia un lado o hacia otro, es decir, que cuando una de ellas chupa mucha energía, las otras, ¿qué le pasa? Se vienen abajo, ¿vale? Cuando tú veas a una persona alterada emocionalmente, no intentes razonar con esa persona, porque es imposible. Cualquier técnica, por ejemplo, en secuestros, en demás, en tal, intervención con personas en situaciones de crisis, lo primero es bajar la intensidad emocional, que se tranquilice. Cualquier cosa que le digas a una persona que esté alterada no vale para nada, no razona. Para más por una cuestión física, la amígdala se inflama y el córtex se inhibe, y además se inflama de verdad, ¡pum!, se nos hincha. Y eso corta la circulación y no nos llega riego a lo que pensamos. ¿Vale? Cuando estamos pensando mucho, que es el caso de la carga cognitiva, ¿qué hacemos? Pues gesticulamos menos, la emoción también se queda, estoy concentrado. Y entonces todo lo demás se viene abajo. ¿Qué es lo que voy a observar más? Que la persona, si gesticula mucho, va a dejar de gesticular, si mueve tal, pues se va a quedar con la cara quieta, los ojos abiertos, parpadeo, la tasa de parpadeo cuando mentimos disminuye mucho, hasta el punto de quedarnos con los ojos abiertos. ¿Por qué? Porque necesitamos pensar. ¿Vale? Y cuando estamos en una situación de mucha intensidad física, pues tampoco es fácil pensar y regir las emociones. Y si, por ejemplo, tenemos una en la que hay esfuerzo físico y emoción, pasa lo siguiente. Fijaos. Espera, que esto está. Esto. A ver qué veis ahí. Y con esto nos vamos. ¿Lo habéis visto? Que cuesta trabajo verlo. Seguro que hay muchos de vosotros todavía no lo habéis visto. ¿Todos? Bueno, no, si lo has entendido, lo que has visto, habéis visto, no todos habéis visto lo que ocurre. Lo voy a volver a poner. Fijaos, ahora os voy a explicar antes de que lo veáis para que prestéis atención. Un tiro libre. Tira libre, lo coge el equipo contrario y en lugar de irse a encestar a la canasta del contrario, la azul coge y encesta en su canasta. ¿Vale? Pero no es eso solo, es decir, no es el error de una persona, es que las otras, las chicas del otro equipo, empiezan a jugar al revés. Y hasta que ya no están en el campo contrario, ya preparadas, ya hay por ahí alguna que se queda parada, como diciendo, suena el silbato, tal. Es decir, bien, este sería el resumen, por tanto, de qué elementos conductuales podemos observar cuando mentimos. Mayor tasa de respuesta, más errores, esa cara de concentración es importante y contradecimos evidencias, ¿no? No nos ha dado tiempo a entrar mucho, pero bueno. Con esto, mitos, muy rápido, para que no os salgáis de aquí sin pensar. La gente que me mira a los ojos no quiere decir que me esté diciendo la verdad, ¿vale? No hay ninguna correlación en mirar o no mirar para mentir o no mentir. Parece lo típico de que no, es que yo sé que me miente porque no me mira a los ojos. Olvidaos, el buen mentiroso mira a los ojos, porque sabe que mirando a los ojos cuela más. Con lo cual, no quiere decir nada, olvidaos de que si mira, deja de... Una persona puede ser un poco más tímida y mantiene menos la mirada, o es más dominante y la mantiene más, pero no quiere decir nada sobre mentir o no mentir. Tocarse la nariz, si leéis alguna vez, nada tiene que ver tocarse la nariz con mentir o no mentir. ¿Tiene que ver con nerviosismo? Sí, parece que está demostrado que cuando nos ponemos nerviosos hay mayor flujo sanguíneo y algún capilar de la nariz puede picarnos un poco y nos pica la nariz. Vale, pero no es cuando mentimos, en cualquier caso cuando nos ponemos nerviosos. El tema de PNL, de si miro recuerdo, si miro arriba, miro abajo, miro al lado, tal, está totalmente demostrado que en el tema de detección del engaño no vale. Como acceso al recuerdo o acceso a sentimientos y demás, sí está demostrado, pero para mentira no vale. Es decir, eso de utilizar esto de mira a un sitio, mira a otro,
Entre otras cosas porque las mentiras llevan una carga de verdad importante, con lo cual no nos serviría. Hay publicaciones científicas, una de un investigador que se llama Stephen Porter, de la Universidad de British Columbia, que deja claro que esto no funciona. En el ámbito de la mentira, ¿eh? Ojo, guste la PNL, no me peguéis. Pues listo, con esto lo dejamos. Aquí tenía un par de ejercicios. Así que nada más, muchas gracias por todo. No sé si tenéis alguna pregunta, nos quedan 2 minutos.